¿Qué harías si vieras a la persona que enterraste con tus propias manos caminar frente a ti 3 años después? La moneda se escapó de los dedos de Colton Mercer y cayó al suelo como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Detrás de él, sus 3 hijos de 7 años, con rostros idénticos empapados en lágrimas, observaban en silencio. La mendiga alzó la cabeza lentamente y sus ojos hundidos se cruzaron con los de Colton. En ese instante, el mundo se le rompió por dentro, porque reconoció ese rostro, el rostro que había sepultado, el rostro que había llorado hasta quedarse sin lágrimas, el rostro que el río le había arrebatado 3 inviernos atrás y que había intentado borrar de su memoria cada noche desde entonces. Aquel encuentro imposible no era un milagro, era el comienzo de una verdad que sacudiría todo lo que Colton quería saber sobre la pérdida, el amor y el destino. Y si quieres descubrir cómo pudo suceder algo así, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Si te apasionan las historias del viejo oeste llenas de emoción, coraje y segundas oportunidades, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Colton Mercer había aprendido muy pronto que un hombre que muestra debilidad no sobrevive en el territorio de Wyoming. Su padre se lo enseñó, la tierra se lo confirmó y el día que encontró el chal de su esposa atrapado entre las ramas del río, empapado de barro y muerte, lo aprendió de nuevo. Hacía 3 años de aquel día, 3 años dirigiendo el rancho ganadero más grande del condado de Carbon, 3 años criando solo a 3 niños que cada mañana se parecían más a ella. Y ese domingo comenzó como cualquier otro, con las campanas de la iglesia apagándose a su espalda y el sol ardiendo blanco y cruel sobre la tierra. Colton caminaba por la calle principal de Bitter Creek con sus hijos siguiéndole de cerca. Caleb, Samuel y Eli, de 7 años, nacidos con pocos minutos de diferencia, eran imposibles de distinguir, a menos que supieras dónde mirar. Caleb tenía una pequeña cicatriz en la barbilla por haberse caído del porche. La oreja izquierda de Samuel estaba un poco más baja que la derecha. Eli, el más pequeño por 4 minutos, tenía la costumbre de su madre de tararear cuando estaba nervioso. «No os alejéis», dijo Colton sin mirar atrás. «Sí, señor». 3 voces respondieron al unísono. Colton saludó con la cabeza al reverendo Whitfield, que estaba en la puerta de la iglesia. El predicador le devolvió el saludo. Sin charlas triviales, la mente de Colton ya estaba en la valla del pastizal norte y en los precios del ganado en Cheyenne. Problemas que un hombre podía solucionar. Problemas que no le despertaban por la noche con el sonido del agua corriendo en sus oídos. Samuel le tiró de la manga. «¿Qué? ¿Podemos comprar caramelos en McCoy's?» Después de comprobar el pedido de pienso, pasaron por la tienda donde el viejo Harold estaba sentado tallando madera en el porche. Levantó el cuchillo a modo de saludo. Colton se tocó el ala del sombrero y siguió caminando. Así funcionaban las cosas en Bitter Creek. Saludos rápidos, sin largas conversaciones. La gente sabía que Colton Mercer era un hombre de pocas palabras y menos sonrisas desde que falleció su esposa. El puesto comercial se encontraba en el extremo más rudimentario de la ciudad, donde el paseo marítimo daba paso al camino de tierra. Hombres sin trabajo fijo se apoyaban contra la pared, pasando una botella de mano en mano. No eran peligrosos, solo estaban desgastados por la vida y la mala suerte. Un sonido flotaba en el aire caluroso. Un suave tarareo entrecortado, como una canción que alguien no lograba recordar del todo. Colton lo oyó y no le prestó atención. No era su problema, no era asunto suyo. Entonces Eli se detuvo. Colton dio 3 pasos más antes de darse cuenta del espacio vacío a su lado. Se volvió sintiendo cómo la irritación le subía por el pecho. «Eli, vamos». El chico no se movió. Se quedó clavado en el suelo, mirando hacia la esquina del puesto comercial. Sus pequeñas manos se habían quedado quietas a los lados. Su rostro se había vuelto pálido como la leche fresca. «Chico», he dicho P. La voz de Ellie sonó extraña, demasiado baja, demasiado segura. «P. Mira». Caleb y Samuel se acercaron para situarse junto a su hermano.
Los tres chicos miraron en la misma dirección. Los tres rostros mostraban la misma expresión imposible. Colton siguió su mirada. Una mujer estaba sentada en el suelo, junto a la esquina del edificio. Tenía la espalda apoyada contra la madera desgastada. Un abrigo viejo, 3 tallas más grande que ella, colgaba de sus delgados hombros. Tenía el pelo oscuro, con mechones grises enredados y enmarañados. En el brazo sostenía algo, una muñeca de trapo, abultada y gastada, cosida con retales de tela descolorida. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, tarareando esa melodía entrecortada. A Colton se le secó la garganta. «Eso no es», empezó a decir. «Papá». La voz de Caleb temblaba. «Papá, esa es mamá». La calle pareció quedarse en silencio. Incluso el viento se detuvo. «¿Qué has dicho?». Samuel señaló con un dedo tembloroso. «Esa es mamá. Es ella. Tu madre está muerta». Colton oyó su propia voz áspera y quebrada. «¿Sabes que la enterramos?». «No, señor». Eli dio un paso adelante, levantando polvo con sus pequeñas botas. «Enterrasteis una caja vacía. Tú mismo nos lo dijiste. Nunca encontraron su cuerpo». Colton agarró a su hijo por el brazo. «Esa mujer no es tu madre. Tu madre ha muerto». Eli lo miró. Tenía 7 años, pero sus ojos reflejaban algo demasiado maduro para un niño. Entonces, ¿por qué tararea la canción de mamá? Las palabras golpearon a Colton como un puñetazo en el pecho. Escuchó. La melodía flotaba en el aire entrecortada y desafinada. Pero bajo toda esa desafinación había algo que él conocía. Una canción sobre un pájaro burlón y un anillo de diamantes. Una canción que Hannah solía cantar todas las noches cuando los niños eran pequeños. Una canción que Colton no había escuchado en 3 años porque escucharla lo habría destrozado. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Un paso, luego otro. Su pulso latía tan fuerte que apenas podía pensar. La mujer seguía meciéndose, seguía tarareando. No levantó la vista hasta que su sombra cayó sobre ella. Entonces, sus pálidos ojos se posaron en su rostro. Colton dejó de respirar. Tenía una delgada cicatriz blanca que le recorría la sien izquierda hasta el pómulo. Él conocía esa cicatriz. Estaba allí cuando se la hizo. Tenía 16 años y se cayó de un caballo asustado cerca de la valla de Brennan. Le cogió la mano mientras el médico le cosía la herida. Le dijo que se pondría bien, aunque sus propias manos no dejaban de temblar. «Señor», dijo la mujer con voz áspera y seca, «¿tiene una moneda?». Colton abrió la boca. No le salieron las palabras. «No he comido nada desde ayer», continuó diciendo mientras miraba a su muñeca. «No necesito mucho, solo lo suficiente para comprar pan». Maggie, el nombre le salió de la garganta como cristales rotos. La mujer ladeó ligeramente la cabeza. Lo estudió como se estudia a alguien a quien casi se recuerda, pero cuyo nombre no se consigue recordar. «¿Ese es mi nombre?», preguntó. A Colton le fallaron las rodillas. Detrás de él, los trillizos se acercaron. Eli extendió la mano y tocó el borde del abrigo de la mujer. «Mamá», susurró. «Soy yo. Soy Eli». La mujer se estremeció, apretó los brazos alrededor de la muñeca de trapo y aceleró el balanceo. «No», sacudió la cabeza. «No te conozco, chico». «Sí que me conoces». Caleb dio un paso adelante, con la voz quebrada. «Solías cantarnos todas las noches. Solías hacernos galletas con miel. Solías contarnos historias sobre caballos que podían volar». El rostro de la mujer se contrajo. Algo pasó por sus ojos, miedo, confusión, y debajo de todo eso, un destello de algo que podría haber sido reconocimiento. «No lo recuerdo», susurró. «No recuerdo nada de eso». Samuel se arrodilló en la tierra junto a ella. «Tienes una marca de nacimiento», dijo en voz baja. «Detrás de tu oreja izquierda, con forma de media luna. P. solía besarla cada mañana antes de salir a trabajar con el ganado». La mano de la mujer tembló al levantarse para tocar el lugar detrás de su oreja. Sus dedos encontraron la marca. Se le cortó la respiración. Colton observó a sus hijos hacer lo que él no podía.
Los vio acercarse a su madre mientras él permanecía paralizado como un cobarde. Hannah, dijo con voz entrecortada. Hannah, mírame. Ella levantó los ojos hacia sus ojos azul pálido, tal y como él recordaba. Pero la luz detrás de ellos era tenue, perdida, como una lámpara con muy poca intensidad. Conozco tu rostro, dijo lentamente. A veces lo veo cuando duermo, pero no sé cómo te llamas. Colton. Forzó la palabra. Colton Mercer. Soy tu marido. Ella se estremeció al oír la palabra marido, como si tuviera un peso que ella no podía soportar. No tengo marido, dijo. No tengo nada. Solo esto. Apretó la muñeca con más fuerza. Solo esto. Colton miró la muñeca. La miró de verdad. La tela estaba descolorida. Las costuras eran toscas, pero él reconoció el estampado. Flores azules sobre tela blanca. El mismo estampado que tenían las cortinas que Hannah había hecho para la habitación de los niños cuando eran bebés. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó él. ¿Lo has hecho tú? Ella acarició la cabeza abultada de la muñeca. No recuerdo cuándo, no recuerdo por qué, pero lo hice. Sé que lo hice. Eli tiró de la manga de Colton. Pau, tenemos que llevarla a casa. Vaya, ha estado aquí fuera. La voz de Eli se elevó, enfadada y asustada. Ha estado sentada en la tierra mientras nosotros teníamos una casa cálida, comida caliente y camas mullidas. Ha estado aquí y no lo sabíamos. Colton abrió la boca para discutir, para explicar que esa mujer podría no ser quien ellos creían, que el dolor podía hacer que una persona viera cosas que no existían, que 3 años era mucho tiempo y que la memoria jugaba malas pasadas. Pero entonces Hannah levantó la cara y la luz del sol la iluminó justo en el momento adecuado. Y Colton la vio de verdad. No a la desconocida vestida con harapos, sino a su esposa, la madre de sus hijos, la mujer a la que había jurado ante Dios amar y proteger hasta que la muerte los separara, excepto que la muerte no los había separado. Él simplemente había dejado de buscarla. Hannah se arrodilló frente a ella, lento y con cuidado, como si fuera un animal salvaje que pudiera salir corriendo. ¿Recuerdas el río? Su rostro se puso pálido. Dejó de mecerse. No, susurró. No hables del agua. Tengo que saberlo. ¿Recuerdas la inundación de hace 3 años? El deshielo primaveral llegó temprano. El puente de Miller's Crossing se derrumbó. La respiración de Hannah se volvió rápida y superficial. Sus ojos se perdieron en la lejanía, viendo algo que no estaba allí. ¿Frío?, murmuró. Tanto frío. Estaba agarrando algo, algo precioso. No podía soltarlo. No podía. Su voz se quebró. Estaba sujetando algo y, de repente, ya no sujetaba nada. Y entonces todo se volvió oscuro. El pecho de Colton se hundió. Recordaba aquel día como una marca grabada a fuego en su cerebro. La tormenta que surgió de la nada. El río creciendo rápidamente. Hannah había ido a ver cómo estaban los hijos de la familia Brennan mientras él trasladaba el ganado a un terreno más elevado. El puente se derrumbó mientras ella lo cruzaba. Encontraron trozos del puente a un 11 kilómetros río abajo. Encontraron el chal de Hannah enganchado en una rama cerca del viejo molino. Encontraron su anillo de boda, que de alguna manera se había desprendido y estaba enredado en las algas del río. Nunca la encontraron. Después de 3 semanas de búsqueda, el reverendo Whitfield llegó al rancho con el sombrero en la mano. A veces el agua no nos devuelve a los seres queridos, Colton. A veces solo tenemos que aceptar lo que el Señor ha decidido. Así que Colton lo aceptó. Enterró un ataúd vacío. Vistió de negro durante 6 meses. Aprendió a trenzar el pelo de su hijo, a prepararles el almuerzo y a responder a sus preguntas sobre por qué mamá no volvía a casa. Aprendió a vivir sin ella fingiendo que nunca había existido. Y todo ese tiempo ella había estado allí, perdida, sola y olvidada. La voz de Caleb lo trajo de vuelta a la realidad. Estás llorando. Colton se tocó la cara. Sus dedos quedaron mojados. No recordaba la última vez que había llorado. Hannah. Le tomó la mano con delicadeza, sintiendo lo fría y áspera que se había vuelto su piel. Voy a llevarte a casa. ¿Lo entiendes? Voy a llevarte a un lugar cálido y seguro. Hannah miró fijamente sus manos unidas, como si no entendiera lo que estaba viendo.
Hogar, repitió. La palabra sonaba extraña en su lengua. Nuestro hogar, el rancho, tú, yo y los niños. Su mirada se desplazó hacia los trillizos. Los tres la miraban con idénticas expresiones de esperanza desesperada. Niños, susurró. Algo cambió en su rostro. Una grieta en el muro que había construido a su alrededor. Tuve niños. Todavía tienes una mamá. Samuel extendió la mano y le tomó la otra mano. Todavía nos tienes a nosotros. Un sonido salió de la garganta de Hannah. No era exactamente una palabra. No era exactamente un llanto. Era algo entre ambos, crudo y roto y lleno de dolor. Una puerta crujió detrás de ellos. Colton volvió la cabeza. Ruth Brennan salió del puesto comercial con su delantal puesto y su cabello gris recogido. Se quedó paralizada cuando lo vio arrodillado en el suelo. Señor Mercer, dijo con voz cautelosa y tranquila. Señora Brennan. Los ojos de Ruth se posaron en Hannah y luego en los chicos. Se llevó la mano a la boca. Dios mío, susurró. Llevo meses dándole de comer. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Colton apretó la mandíbula. ¿Cuánto tiempo llevaba ella allí? Casi un año, calculaba. Quizá más. Simplemente apareció un día. Nunca causó problemas. Nunca pidió más que las sobras. Le daba comida cuando podía. Le di ese abrigo viejo cuando llegó el invierno. La voz de Ruth temblaba. Nunca me dijo su nombre. Nunca se me ocurrió preguntárselo. Colton miró a su alrededor. La gente había empezado a reunirse, caras que él reconocía de la iglesia, de las reuniones municipales, de las subastas de ganado. Se quedaron a cierta distancia, observando y susurrando. Todos vosotros. Su voz sonó dura como el hierro. Todos vosotros la visteis sentada aquí. Nadie respondió. Mi mujer estuvo sentada en el suelo durante un año y ninguno de vosotros pensó en preguntar quién era, de dónde venía, si tenía familia que la buscara. El viejo Harold se adelantó entre la multitud, con el cuchillo de tallar todavía en la mano. Espera, Mercer, no sabíamos que era tu esposa. Pensábamos que era solo una cualquiera. Colton se puso de pie, con los puños apretados a los lados. Una mendiga, una loca, una basura que no merecía una segunda mirada. El rostro de Harold se enrojeció. Yo no he dicho eso. No hacía falta que lo dijeras. Eli tiró del brazo de su padre. Papá, no. Llevemos a mamá a casa. Colton miró a su hijo, a su esposa, que seguía sentada en el suelo, aferrándose a esa patética muñeca como si fuera lo único que la mantenía en pie. Se obligó a respirar. Tienes razón, dijo en voz baja. Tienes razón. Se agachó y ayudó a Hannah a ponerse de pie. Ella se tambaleó, demasiado débil para mantenerse firme. Caleb se colocó a un lado y Samuel al otro. Sus pequeñas manos agarraron el abrigo de ella para mantenerla erguida. Puedo caminar, dijo Hannah, pero sus piernas decían lo contrario. Déjanos ayudarte, le dijo Colton. Ya no tienes que hacer nada sola. Se dirigieron hacia los caballos atados al final de la calle. La multitud se apartó para dejarlos pasar, con caras culpables, curiosas y avergonzadas a la vez. A mitad de camino, una voz resonó detrás de ellos. Vaya, qué sorpresa. El gran Colton Mercer se ha encontrado una mendiga callejera para calentar su cama. Colton se detuvo. Conocía esa voz. Silas Crawford, un ganadero que había perdido 3 pujas frente a Colton a lo largo de los años. Un hombre que guardaba rencor como otros guardaban el whisky. Cuidado, Silas. Crawford salió de entre la multitud, con los pulgares enganchados en el cinturón y una sonrisa maliciosa en el rostro. Solo digo lo que todos piensan. Tu esposa se ahogó hace 3 años. Esta mujer no es ella. Es solo una pobre loca que probablemente escuchó la historia y decidió fingir. Hannah se estremeció y apretó con fuerza el brazo de Colton. Tiene el rostro de mi esposa, dijo Colton, con voz baja y peligrosa. Tiene la cicatriz de mi esposa. Tiene la voz de mi esposa. Muchas mujeres tienen cicatrices. Crawford se encogió de hombros. No la conviertas en la señora Mercer. Ely dio un paso adelante, interponiéndose entre Crawford y su madre, con 7 años, sin llegar apenas a la hebilla del cinturón del hombre.
pero plantado allí como si estuviera listo para luchar. Tarareó nuestra canción, dijo Eli, la que mamá compuso solo para nosotros. Nadie más conoce esa canción. Crawford miró al niño con desprecio. Las canciones infantiles no prueban nada. Ella es nuestra madre. Caleb se unió a su hermano con los puños cerrados. Y si dices una palabra más sobre ella, te arrepentirás. Crawford se rió. ¿Esto es una amenaza de un niño de 7 años? No. Colton se movió tan rápido que Crawford no tuvo tiempo de reaccionar. En un momento estaba allí de pie riéndose. Al siguiente, Colton lo tenía agarrado por el cuello, levantándolo sobre sus dedos de los pies. Esa es una amenaza mía. La calle quedó en silencio. ¿Volverás a hablar de mi mujer?, dijo Colton, con una voz tan tranquila y fría como el viento invernal. Y encontrarán tus restos esparcidos por 3 condados. ¿Me entiendes? Crawford se había puesto pálido. Asintió una vez, rápido y espasmódicamente. Colton lo soltó. Crawford trastabilló hacia atrás, a punto de caer. Vamos, dijo Colton a su familia. Ya hemos terminado aquí. Ayudó a Hannah a subir a su caballo y la sujetó cuando ella se tambaleó. Los trillizos montaron en sus propias monturas. Caleb llevaba a Ress, mientras que Samuel y Ellie se sentaban detrás de él. Salieron de Bitter Creek sin mirar atrás. Pero Colton podía sentir las miradas de la ciudad sobre ellos durante todo el camino, y sabía con certeza, con un nudo en el estómago, que esto solo era el principio. Crawford no era el tipo de hombre que olvidaba una humillación, y una mujer que no recordaba su propio nombre era un blanco fácil. El camino a casa se extendía largo y silencioso. Hannah se sentaba rígida en la silla de montar delante de Colton, con el cuerpo tenso como un resorte. No había hablado desde que salieron del pueblo. ¿Estás bien?, le preguntó Colton. No lo sé, respondió ella con voz apagada. Ya no sé lo que es estar bien. Los trillizos cabalgaban cerca, mirando a su madre como si fuera a desaparecer si apartaban la vista. Mamá. Samuel habló. ¿Te acuerdas de nuestros nombres? Hannah se quedó callada durante un largo rato. Luego negó lentamente con la cabeza. Yo soy Samuel, ese es Caleb, y ese es Eli. Somos trillizos, trillizos. Hannah repitió la palabra como si estuviera probando su peso. 3 niños nacidos juntos. Sí, señora, lo recuerdo, frunció el ceño. Recuerdo el dolor, mucho dolor, y luego llorar, mucho llorar. 3 llantos diferentes. Caleb se inclinó hacia adelante en su silla de montar. Eso era nuestro nacimiento. Siempre decías que llegamos al mundo ruidosos y que no hemos estado callados desde entonces. Algo parecido a una sonrisa se dibujó en el rostro de Hannah solo por un segundo. Luego desapareció. El rancho apareció a la vista cuando el sol comenzó a descender hacia las colinas. La casa principal se alzaba blanca contra el cielo oscurecido. El granero se erigía sólido y rojo detrás de ella. El ganado salpicaba los pastos lejanos como piedras esparcidas. Hannah contuvo el aliento. Conozco este lugar, susurró. Lo veo cuando duermo. Colton la abrazó con más fuerza. Bienvenida a casa. Entraron en el patio. Los peones del rancho dejaron de trabajar para mirarlos. Jesse Crow, el capataz, salió del granero con el sombrero en las manos. Su rostro curtido no revelaba nada, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Hannah. Jefe. La voz de Jesse era cautelosa y mesurada. Es quien creo que es. Lo es. Jesse permaneció inmóvil durante un largo rato. Luego giró la cabeza y se dirigió a los peones reunidos detrás de él. Volved al trabajo, todos, y no digáis ni una palabra de esto a nadie en el pueblo. ¿Me oís? Ni una palabra. Los hombres se dispersaron. Colton ayudó a Hannah a bajarse del caballo. Las piernas le fallaron. Él la sujetó y la sostuvo. Tranquila, te tengo. Hannah miró hacia la casa, hacia el porche, donde había una mecedora desgastada vacía, hacia las ventanas, donde la luz de las lámparas comenzaba a brillar. Me sentaba allí, dijo en voz baja, en esa silla, viendo la puesta de sol, esperando a alguien. Esperándome a mí. La voz de Colton se quebró. Solías sentarte allí todas las tardes esperando a que yo volviera de los pastos. La mano de Hannah temblaba mientras se acercaba a la barandilla del porche.
Quiero recordar, susurró. Quiero recordar tanto que me duele. Los trillizos se reunieron a su alrededor. Eli le tomó la mano. Caleb se colocó a su otro lado. Samuel se quedó detrás, como si pudiera protegerla del mundo con solo estar allí. Lo harás, mamá, dijo Eli. Te ayudaremos a recordar todo. Hannah miró a sus hijos, a sus rostros idénticos, llenos de esperanza, miedo y amor. 3 niños, repitió. Tuve 3 niños. Todavía los tienes, le dijo Caleb. Y no nos vamos a ir a ninguna parte. Colton los guió hacia los escalones del porche. Cada paso que Hannah daba le parecía una victoria. Cada uno le parecía un paso atrás desde donde se había perdido. En la puerta, se detuvo. ¿Y si no puedo? Preguntó, con voz apenas audible. ¿Y si nunca lo recuerdo? Colton la giró para que lo mirara. La miró a esos ojos azul pálido, apagados y perdidos, pero que seguían siendo los suyos. Seguían siendo los ojos de la mujer a la que había amado durante 15 años. Entonces empezaremos de nuevo, dijo él, día a día, recuerdo a recuerdo. Y si nunca los recuperas todos, crearemos otros nuevos, mejores. Hannah lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué harías eso por una desconocida? Porque no eres una desconocida. La voz de Colton se quebró al pronunciar esas palabras. Eres mi esposa, la madre de mis hijos, lo mejor que le ha pasado a mi miserable vida. Y te fallé una vez. No voy a volver a fallarte. Una sola lágrima resbaló por la mejilla de Hannah. No se la secó. Te creo, susurró. No sé por qué, pero te creo. Colton abrió la puerta y la llevó dentro. La sala olía a humo de leña, jabón y viejos recuerdos. Hannah se quedó en medio, girando lentamente, absorbiendo cada detalle. La colcha doblada en el respaldo del sofá. La chimenea con la repisa llena de fotografías. La puerta de la cocina, donde las ollas colgaban de ganchos tal y como ella las había colocado años atrás. Oh, susurró. La palabra salió como una plegaria. Eli señaló una fotografía en la repisa. Esa es nuestra familia, mamá, antes de la inundación. Eres tú, P y nosotros. Hannah se acercó a ella como si la atrajeran hilos invisibles. Cogió el marco con manos temblorosas y se quedó mirando la imagen. Una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes sonreía desde la fotografía. 3 niños pequeños estaban sentados en su regazo. Un hombre alto estaba de pie detrás de ella, con una mano sobre su hombro. Esa soy yo, dijo Hannah con asombro. Esa era yo. ¿Sigues siendo tú? Le dijo Samuel. Hannah recorrió el rostro de la mujer con un dedo. Parece feliz. Lo estabas, dijo Colton en voz baja. Todos lo estábamos. Hannah dejó la fotografía con cuidado. Se volvió hacia su familia, hacia su marido. No recordaba a sus hijos. De alguna manera, los había olvidado. Quiero recuperarlo, dijo. Su voz era ahora más fuerte, más segura. Quiero volver a ser ella. Tú serás mamá. Caleb se acercó para ponerse a su lado. Te ayudaremos. Afuera, el sol se había ocultado tras las colinas. La oscuridad se extendía por el valle como algo que esperaba. Y en el pueblo de Bitter Creek, Silas Crawford estaba sentado en el salón, bebiendo su whisky y lamentándose por su humillación. Creí que puede avergonzarme delante de todo el pueblo. Crawford le murmuró al hombre que estaba a su lado. Cree que puede traer a una loca a casa y llamarla su esposa. Déjalo estar, Silas. El camarero dejó otro vaso sobre la mesa. Mercer no es el tipo de hombre al que quieres tener como enemigo. Quizás. Crawford se bebió el whisky de un trago, pero esa mujer no está bien de la cabeza. Todo el mundo puede verlo. Y una mujer así sonrió lentamente. Una mujer así puede ser llevada a un lugar seguro, por su propio bien, por supuesto. Pidió otra copa. Conozco a algunas personas en el condado de Cheyenne, del tipo que se encarga de situaciones como esta. El rostro del camarero palideció. Silas, no querrás decir. Quiero decir exactamente lo que quiero decir. Crawford levantó su nuevo vaso en un brindis burlón. Veamos cómo el gran Colton Mercer maneja perder a su esposa 2 veces. Bebió un trago largo y sonrió en la oscuridad.
Hannah se despertó gritando. El sonido atravesó la casa como algo salvaje y herido. Colton se levantó de la cama antes de abrir completamente los ojos. Sus pies tocaron el suelo frío y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Llegó a su habitación en segundos. La puerta ya estaba abierta. Los trillizos estaban en el pasillo, con los rostros pálidos a la luz de la lámpara. «Atrás», ordenó Colton. Empujó la puerta y entró. Hannah estaba acurrucada en una esquina, con la espalda contra la pared y los brazos alrededor de las rodillas. Tenía los ojos abiertos, pero no veía la habitación. Veía otra cosa, algo que solo existía en su memoria destrozada. Frío, jadeó. Tanto frío, no puedo respirar. No puedo. Hannah. Colton se movió lentamente, manteniendo las manos donde ella pudiera verlas. Hannah, estás a salvo, estás en casa. El agua me está arrastrando. Su voz se elevó. No puedo aguantar. No puedo. Colton se arrodilló frente a ella. No la tocó. Había aprendido por las malas 2 noches antes, cuando ella le había golpeado en su terror. «Mírame», dijo con firmeza. «Hannah, mírame a la cara». Sus ojos salvajes encontraron los suyos. Por un momento, lo miró fijamente. «Colton», dijo con voz quebrada. «Así es, Colton, tu marido. Estás en nuestra casa de Wyoming. El río está a 5 kilómetros. Estás a salvo». La respiración de Hannah se calmó. Aflojó el agarre de sus rodillas. «Me le estaba ahogando», susurró. «Me le estaba ahogando y nadie vino». A Colton se le hizo un nudo en la garganta. «Yo vine, te busqué, te lo juro. Entonces, ¿por qué no me encontraste?» La pregunta flotaba en el aire como humo. Colton no tenía respuesta. Se había hecho la misma pregunta todas las noches durante 3 años. «No lo sé», dijo finalmente, «pero ahora te he encontrado y no voy a volver a dejarte escapar». Hannah lo miró fijamente durante un largo momento. Entonces, algo cambió en su rostro. Extendió la mano, temblorosa, y le tocó la mejilla. «¿Tu rostro?», murmuró. «Soñé con tu rostro. No sabía de quién era. Solo sabía que significaba algo». Colton le cogió la mano y la apoyó contra su piel. «Lo significa todo». Detrás de ellos una vocecita dijo, «Mamá». Eli estaba en la puerta, con sus hermanos detrás. Los 3 niños parecían aterrorizados. Hannah los miró. Algo cálido brilló a través del miedo. «Mis niños», dijo en voz baja. «Mis 3 niños. ¿Podemos entrar?», preguntó Samuel. Hannah asintió con la cabeza. Cruzaron la habitación juntos y se colocaron a su alrededor como un muro protector. Caleb a su izquierda, Samuel a su derecha. Eli se apretó contra sus rodillas. «Estás a salvo, mamá», susurró Eli. «Estamos aquí». Hannah abrió lentamente los brazos. Atrajo a sus hijos hacia ella y enterró el rostro en su cabello. Colton los observó y sintió que su corazón se partía de una forma que no había sentido en años. Había intentado con todas sus fuerzas ser fuerte, mantener todo en orden, ser madre y padre para 3 niños que necesitaban más de lo que él sabía dar. Pero al ver a Hannah abrazarlos ahora, incluso con su mente destrozada y sus manos temblorosas, comprendió lo que les había estado faltando. Estar todos juntos. «Recuerdo algo», dijo Hannah de repente. Todos se quedaron quietos. «¿Qué?». La voz de Caleb era apenas un susurro. Esta Hannah le tocó el pelo. «Recuerdo peinarte esto cada mañana. Lo odiabas. Decías que te dolía». Caleb soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «Sí que me dolía. Tirabas demasiado fuerte. Intentaba desenredarte el pelo». Hannah frunció el ceño. «Siempre se te enredaba más que a tus hermanos». Samuel se inclinó hacia adelante. «¿Y yo? ¿Recuerdas algo de mí?». Hannah le estudió el rostro. Sus ojos recorrieron sus rasgos lentamente, buscando. «Rompiste algo», dijo finalmente. «Algo importante. Te daba miedo contármelo». Samuel se quedó boquiabierto. El jarrón de la abuela. Lo tiré de la mesa cuando tenía 5 años. ¿Me enfadé? No». La voz de Samuel se quebró. «Me abrazaste y me dijiste que lo mantendríamos en secreto. Nunca se lo contaste a P». Los ojos de Hannah se posaron en Colton. «Te oculté secretos». «Buenos», dijo Colton. «Siempre buenos». Ellie tiró de la manga de su madre. «¿Y yo?».
Hannah miró a su hijo menor, el que había sido el primero en reconocerla en aquella calle polvorienta. Tú, dijo lentamente, siempre estabas observando, siempre callado. Veías cosas que los demás no veían. A Eli le temblaba la barbilla. Te vi, mamá, en la ciudad. Sabía que eras tú, aunque nadie más lo supiera. Hannah lo abrazó. Tú me encontraste. No iba a dejar que te perdieras más. La primera luz gris del amanecer se coló por la ventana. Los ojos de Hannah se volvieron pesados. El terror había pasado, dejando a su paso el agotamiento. Duerme, le dijo Colton. Estaremos aquí, te lo prometo, te lo juro. Hannah cerró los ojos. En cuestión de minutos, su respiración se hizo más profunda. Los trillizos permanecieron pegados a ella, sin querer moverse. Colton se sentó en la silla junto a la puerta y observó a su familia dormir. No cerró los ojos hasta que el sol salió por completo. Pasaron 3 días de pequeñas victorias y dolorosos reveses. Hannah recordó el sabor del café con demasiado azúcar. Recordó el sonido de las campanas de la iglesia el domingo por la mañana. Recordó un caballo llamado Cole al que le gustaba robar manzanas. Pero no podía recordar el día de su boda. No podía recordar el nacimiento de sus hijos. No podía recordar la inundación que le había robado 3 años de su vida. Dale tiempo, dijo el Dr. Whitmore cuando Colton escribió a la ciudad para pedir consejo. La mente se cura lentamente. Presionarla solo empeorará las cosas. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser semanas, podrían ser meses. El médico hizo una pausa. Podría ser nunca. Tienes que prepararte para esa posibilidad. Colton no respondió. Se negaba a aceptarlo. Nunca. Al cuarto día llegaron los problemas. Colton estaba en el granero revisando a un ternero enfermo cuando Jesse llegó corriendo. Jefe, vienen jinetes. Colton salió al exterior. 4 hombres a caballo se acercaban por la carretera principal. Reconoció al que iba delante. Era el sheriff Tom Avery, de Beater Creek. El hombre parecía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro sitio. El hombre que iba a su lado era un desconocido, alto, delgado, vestido con un traje demasiado elegante para el campo. Llevaba una cartera de cuero y tenía el aspecto de un hombre que se creía importante. Colton. El sheriff Avery se quitó el sombrero. Tenemos que hablar, entonces hablemos. El hombre del traje desmontó primero. Señor Mercer, soy Wallace Pittman, representante de la Comisión Territorial de Wyoming para la Salud Mental. Colton sintió un nudo en el estómago. ¿Qué asunto tiene la comisión conmigo? Hemos recibido un informe. Pittman sacó unos papeles de su cartera relacionados con una mujer que reside en su propiedad. Una mujer con problemas mentales. ¿Mi esposa? Eso aún está por determinar. La voz de Pittman era suave y fría. Según nuestra información, esta mujer fue encontrada mendigando en las calles de Beater Creek. Muestra signos de trastornos mentales graves. No recuerda datos básicos sobre su propia identidad. Sufrió un accidente. Se está recuperando. Quizás. Pittman sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. O quizás es un peligro para sí misma y para los demás. La comisión cuenta con instalaciones diseñadas específicamente para atender a este tipo de personas. Colton dio un paso adelante. No se llevará a mi esposa a ningún sitio. Señor Mercer, entiendo que esto es difícil. No entiende nada. La voz de Colton se volvió grave y amenazante. La mujer que está dentro de esa casa es Hannah Mercer. Ha vivido en este rancho durante 15 años. Dio a luz a mis hijos. La mitad del condado acudió a su funeral hace 3 años. Un funeral con un ataúd vacío, según me han dicho. Colton se quedó muy quieto. ¿Quién te ha dicho eso? La sonrisa de Pittman se amplió. Ciudadanos preocupados. La puerta principal se abrió. Hannah salió al porche, con los trillizos cerrando detrás de ella. Parecía pálida, pero firme. ¿Qué está pasando?, preguntó. Pittman se volvió para mirarla. Sus ojos recorrieron su rostro con interés clínico. Señora Mercer, ¿cómo se encuentra hoy? Hannah no respondió, con la mirada fija en los papeles que él tenía en la mano. ¿Qué son? No hay nada de qué preocuparse. Pittman dio un paso hacia el porche. Solo algunas preguntas que necesitamos.
Eli se colocó delante de su madre. No se acerque a ella, jovencito. Dijo, no se acerque. Caleb se unió a su hermano. Ella no va a ir a ningún sitio con usted. La expresión de Pittman se endureció. Sheriff, creo que debemos proceder con la evaluación. El sheriff Avery se movió en su silla. Miró a Colton, luego a Hannah y luego de nuevo a Pittman. No estoy seguro, Pittman. A mí me parece bastante tranquila. Los tranquilos suelen ser los más peligrosos. Pittman se dirigió hacia los escalones del porche. Pueden volverse violentos sin previo aviso. Hannah se estremeció. Su mano se aferró a la barandilla del porche. Colton se movió rápidamente, interponiéndose entre Pittman y los escalones. Un paso más y te mato. Pittman se detuvo. Su sonrisa se desvaneció. Amenazar a un funcionario territorial es un delito grave, señor Mercer. También lo es acosar a la familia de un hombre en su propia tierra. Ahora salga de mi propiedad antes de que olvide mis modales. El sheriff Avery carraspeó. Pittman, quizá deberíamos... No me iré sin una evaluación. La voz de Pittman se volvió aguda. La ley es clara. Si hay sospechas razonables de que un individuo supone una amenaza para sí mismo o para la comunidad, la comisión tiene autoridad para... No soy una amenaza. Todos se volvieron para mirar a Hannah. Ella se mantenía erguida en el porche. Levantó la barbilla y miró con claridad. La mujer temblorosa de la calle había desaparecido. En su lugar había alguien que recordaba lo que significaba ser fuerte. No sé todo sobre quién era, dijo Hannah, pero sé quién soy ahora mismo. Soy madre. Estoy en mi propia casa y no voy a permitir que un desconocido, con un traje elegante, me aleje de mi familia. Pittman apretó la mandíbula. Señora, con todo respeto, no me llame señora como si fuéramos amigos. La voz de Hannah cortó como una navaja. Pasé 3 años perdida. 3 años sola. 3 años sin que nadie me buscara. Por fin encontré el camino a casa. ¿Y usted quiere llevarme lejos otra vez? Bajó los escalones del porche, pasó lentamente junto a Colton y se acercó a Pittman hasta quedar justo delante de él. Míreme, dijo. Míreme a la cara. ¿Le parezco una mujer capaz de hacer daño a alguien? Pittman dudó. De cerca, pudo ver lo que el informe de la comisión no había mencionado. Las cicatrices, las manos curtidas, los ojos que habían visto demasiado dolor como para tener interés en causar más. Decía el informe. No me importa lo que diga el informe. Hannah extendió la mano y le quitó los papeles. Él estaba demasiado sorprendido como para detenerla. Ella los miró. Sus labios se movieron en silencio mientras leía. El sujeto muestra un comportamiento errático. Leyó en voz alta. Incapaz de identificar a los miembros de su familia, muestra signos de tendencias violentas. Levantó la vista. ¿Quién ha escrito esto? Pittman intentó coger los papeles. Es documentación oficial. Hannah dio un paso atrás, manteniéndolos fuera de su alcance. ¿Quién ha escrito esto? Un ciudadano preocupado presentó el informe. ¿Cómo se llama? La expresión de Pittman cambió. Esa información es confidencial. ¿Era Silas Crawford? Silencio. Colton sintió una fría rabia apoderarse de su pecho. Lo mataré. No. Hannah se volvió hacia su marido. No, no lo harás. Está intentando internarte. Está intentando... Sé lo que está intentando hacer. La voz de Hannah era tranquila, demasiado tranquila, y matarlo no solucionará nada, solo les dará una razón real para llevarme. Le devolvió los papeles a Pittman. ¿Quieres evaluarme? Bien, hazlo aquí, en mi casa, delante de mi marido y mis hijos. Pregúnteme lo que quiera. Pittman parpadeó. Ese no es el procedimiento habitual. Hágalo habitual. El territorial miró al sheriff Avery, que se encogió de hombros impotente. Miró a Colton, cuyos ojos prometían violencia si hacía un movimiento en falso. Finalmente, miró a Hannah. Muy bien, dijo lentamente. Realizaremos la evaluación aquí, pero si encuentro alguna prueba de inestabilidad, no lo hará. Pittman entrecerró los ojos. Ya lo veremos. Se sentaron en la sala, Hannah en la silla junto a la ventana y Pittman frente a ella. Colton se quedó de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados.
Los trillizos se sentaron en el suelo, cerca de los pies de su madre, negándose a marcharse. Primera pregunta, dijo Pittman, sacando un cuaderno de su maletín. ¿Cuál es su nombre completo? Hannah Marie Mercer, nacida Hannah Sullivan. Fecha de nacimiento. Hannah dudó, frunciendo el ceño. Abril, dijo lentamente. Abril algo. El año fue, miró a Colton. 1851, dijo él en voz baja. 14 de abril de 1851. Así es, Hannah asintió. 14 de abril. Pittman escribió algo en su cuaderno, la fecha de su boda. Hannah cerró los ojos. Durante un largo momento, permaneció en silencio. Verano, dijo finalmente, hacía calor. Recuerdo el sudor en mi cuello. Recuerdo que pensaba que el vestido era demasiado pesado. La fecha exacta, 8 de junio de 1874, añadió Colton. Señor Mercer, por favor, deje que su esposa responda. Ella está respondiendo. Solo necesita tiempo. Pittman tomó otra nota. Señora Mercer, ¿en qué año estamos? 1887. Correcto. ¿Quién es el presidente actual? El rostro de Hannah se quedó en blanco. No lo sé. No lo sé. Lleva 3 años viviendo en la calle. Colton intervino. No es que tuviera acceso a los periódicos. Pittman lo ignoró. Señora Mercer, ¿sabe dónde está? En mi casa, el rancho Mercer, a 15 millas de Bitter Creek. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Hannah se agachó y acarició el pelo de Samuel. 3 niños, trillizos. Sus nombres. Caleb. Señaló a cada uno de ellos. Samuel, Eli. Eli le sonrió. ¿Te acuerdas? He estado practicando. Pittman se inclinó hacia adelante. Señora Mercer, necesito preguntarle sobre la noche de la inundación. El cuerpo de Hannah se tensó. No, dijo Colton inmediatamente. No hace falta que le pregunte eso. Me temo que sí. El trauma es claramente el centro de su problema. Entonces encuentre otra forma de evaluarla que no lo implique. No pasa nada. Colton miró fijamente a su esposa. Hannah, no pasa nada. Ella le miró a los ojos. Puedo hacerlo. Se volvió hacia Pittman. ¿Qué quieres saber? Pittman dejó el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. ¿Qué recuerdas de esa noche? Las manos de Hannah se aferraron a los brazos de la silla. Lluvia, dijo. Mucha lluvia. El río estaba crecido, demasiado crecido. Alguien me dijo que los niños Brennan estaban atrapados. ¿Intentaste llegar hasta ellos? Sí, crucé el puente de Miller's Crossing. ¿Qué pasó en el puente? La respiración de Hannah se aceleró. Sus nudillos se pusieron blancos. Estaba a mitad de camino. El agua estaba furiosa, rugía. Y entonces se detuvo. Y entonces Pittman insistió. El puente se movió. La voz de Hannah se redujo a un susurro. Se desplazó bajo mis pies. Oí crujir la madera. Intenté correr, pero no pude. No pude. Todo su cuerpo empezó a temblar. Mamá, Ellie le agarró la mano. Mamá, no tienes por qué hacerlo. Me caí. Los ojos de Hannah se habían vuelto distantes, al agua, al frío. Me arrastró hacia abajo. No podía ver. No podía respirar. Sentí que algo me golpeaba la cabeza. Y luego, nada. Una sola lágrima resbaló por su mejilla. Nada durante mucho, mucho tiempo. La habitación estaba en silencio. Pittman escribía lentamente en su cuaderno. Su rostro había cambiado. La frialdad se había suavizado hasta convertirse en algo parecido a la compasión. Señora Mercer, dijo finalmente, ¿tiene algún deseo de hacerse daño a sí misma o a otros? No. ¿Oye voces que otros no pueden oír? No. ¿Ve cosas que otros no pueden ver? Solo el rostro de mi marido en mis sueños. Hannah levantó la barbilla, y supongo que eso es bastante normal para una mujer casada. Pittman cerró su cuaderno. Todos esperaron. Mi evaluación, dijo lentamente, es que la señora Mercer sufre una pérdida traumática de memoria, probablemente causada por un ahogamiento y una posible lesión en la cabeza. Esto no es evidencia de locura, es evidencia de supervivencia. Colton exhaló. Ella no representa una amenaza para sí misma ni para la comunidad. Recomendaré que se desestime la denuncia. Gracias, dijo Hannah en voz baja. Pittman se puso de pie. La miró con algo parecido al respeto. Es usted una mujer fuerte, señora Mercer.
La mayoría de la gente no habría sobrevivido a lo que usted ha sobrevivido. Tenía algo por lo que sobrevivir. Miró a sus hijos y a su marido. Pittman asintió una vez y se dirigió hacia la puerta. El sheriff Avery lo siguió con evidente alivio en el rostro. Colton los acompañó hasta sus caballos. Pittman, dijo en voz baja. El territorial se detuvo. ¿Quién presentó esa denuncia? ¿En serio? Pittman montó en su caballo. Miró a Colton durante un largo momento. No puedo decírselo oficialmente. Recogió las riendas, pero puedo decirle que el denunciante tiene un rancho a unos 5 kilómetros al este de aquí, y parecía muy decepcionado cuando no le prometí retirar a su esposa inmediatamente. Colton apretó la mandíbula. Crawford. Pittman no respondió. Solo se tocó el ala del sombrero y se alejó cabalgando. Esa noche, Colton se sentó en el porche observando la oscuridad. Hannah salió y se acomodó en la silla junto a él. Deberías descansar, dijo él. No puedo dormir. Se ajustó el chal, demasiados pensamientos. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Crawford no va a parar. Colton finalmente dijo, lo sé, tiene contactos con gente con dinero. Lo volverá a intentar. Hannah retorció las manos en su regazo. Entonces volveremos a luchar. Es peligroso, Hannah. Yo también. Colton se volvió para mirarla a la luz de la luna. Su rostro estaba pálido y feroz. Pasé 3 años como un fantasma, dijo. Nadie me veía, nadie sabía mi nombre. Comía sobras, dormía al frío y olvidé todo lo que me hacía humana. Ella lo miró. No voy a volver a eso. No voy a dejar que nadie me quite esto. Ni Crawford, ni la comisión, ni el mismo Dios. Colton se acercó y le tomó la mano. Entonces lucharemos juntos. Los dedos de Hannah se apretaron alrededor de los de él. Desde dentro de la casa se oyeron 3 pequeñas voces. Nosotros también luchamos, gritó Eli a través de la ventana. Escuchando a las escondidas, dijo Colton en voz alta. Otra vez. No estábamos escuchando a las escondidas, protestó Samuel. Estábamos escuchando estratégicamente. Hannah se rió. El sonido la sorprendió, los sorprendió a todos. Volved a la cama, dijo. Los 3. Sí, señora. Las voces se retiraron. La risa de Hannah se desvaneció, pero su calidez permaneció. Hoy he recordado algo, dijo de repente. ¿Qué? Nuestra noche de bodas. Sus mejillas se sonrojaron a la luz de la luna. Estabas muy nervioso. Te temblaban las manos. Colton sintió que le subía el calor a la cara. No estaba nervioso. Se te cayó la lámpara 2 veces. Eso fue. La lámpara estaba defectuosa. Hannah sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que le veía desde que había vuelto a casa. Colton Mercer, dijo en voz baja, siempre has sido un mentiroso terrible. La miró. A esta mujer que había estado muerta y ya no lo estaba, que se había perdido y había sido encontrada, que había estado destrozada y poco a poco, de forma imposible, se estaba recomponiendo. Hannah Mercer dijo, siempre has sido lo mejor de mi vida. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por encima de ellos, las estrellas brillaban frías y luminosas. Y a 3 millas de distancia, Silas Crawford estaba sentado en su estudio, mirando una carta que acababa de terminar de escribir. Una carta para el juez Horace Finch en Cheyenne. Una carta sobre una mujer que no merecía conservar lo que no podía recordar. La selló con cera roja y sonrió. La comisión territorial había fracasado, pero los tribunales eran un asunto completamente diferente. La carta de Cheyenne llegó un martes. Jesse la trajo de la ciudad, con el rostro sombrío mientras se la entregaba a Colton. El sello era oficial. Las palabras que contenía eran peores. ¿Qué pasa?, preguntó Hannah desde la puerta. Colton la leyó 2 veces. Sus manos comenzaron a temblar al leerla por tercera vez. Una citación judicial, dijo en voz baja. El juez Horace Finch ha ordenado una audiencia de competencia. Hannah palideció. ¿Una qué? Quieren demostrar que no eres apto, que no puedes tomar decisiones por ti mismo. Colton la miró. Si lo consiguen, pueden llevarte, internarte en un manicomio, y yo no tendré ningún derecho legal para impedírselo.
Hannah se agarró al marco de la puerta. Cuando levantó la vista, los trillizos aparecieron detrás de su madre. Lo habían oído todo. No pueden hacer eso, dijo Caleb. El señor Pittman dijo que ella estaba bien. Pittman trabaja para la comisión. Esto es diferente. Se trata de un juez. Colton arrugó la carta en su puño. Crawford pasó por encima de todos. Hannah se acercó lentamente a él. Le quitó el papel arrugado de la mano y lo alisó. Juez Horace Finch, leyó. Conozco ese nombre. ¿De verdad? Creo que sí. Frunció el ceño. Había algo en él, algo malo. Ellie tiró de la manga de su padre. ¿Qué hacemos, papá? Colton miró a su familia. Su esposa seguía frágil, pero luchando. Sus hijos eran demasiado pequeños para comprender lo cruel que podía ser el mundo. Iremos a Cheyenne, dijo, y lucharemos. Partieron antes del amanecer del día siguiente. El viaje duró 2 días en carreta. Hannah se sentó en la parte trasera con los trillizos envueltos en mantas para protegerse del frío. No hablaba mucho. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, como si buscara algo que no podía nombrar. ¿Tienes miedo?, le preguntó Samuel la segunda noche. Sí, yo también. Hannah lo acercó a ella. Tener miedo no es lo mismo que ser débil, recuérdalo. ¿Y si el juez te lleva? Hannah se quedó callada durante un largo rato. Entonces vosotros, chicos, cuidad de vuestro padre. Finge ser fuerte, pero necesita que lo cuiden, dijo finalmente. Te he oído, dijo Colton desde la parte delantera del carro. Era lo que tenías que hacer. A pesar de todo, sonrió. Cheyenne era más grande que Bitter Creek, más ruidosa, más gente, más edificios, más de todo. Los trillizos se apretujaban contra sus padres mientras caminaban por las concurridas calles. El juzgado se alzaba en el centro de la ciudad, construido en piedra y ladrillo para parecer importante, para parecer permanente. Parece una prisión, murmuró Eli. No lo es, dijo Colton. Todavía no. Encontraron una pensión cerca del juzgado y pagaron 2 habitaciones. Hannah se sentó en la cama mientras Colton daba vueltas. Necesitamos un abogado, dijo. Alguien que conozca a Finch, alguien que pueda. No. Colton se detuvo. ¿Qué? No quiero ningún abogado. La voz de Hannah era tranquila. Voy a hablar por mí misma. Hannah, esto es un procedimiento legal. No puedes limitarte a observarme. Distorsionarán tus palabras. Intentarán confundirte. Entonces yo las desdistorsionaré. Hannah se levantó y se enfrentó a él. Colton, escúchame. Mi mente es lo que están atacando. Si me escondo detrás de un abogado, si dejo que otra persona hable por mí, eso demuestra que tienen razón. Demuestra que eres lo suficientemente inteligente como para buscar ayuda. Demuestra que tengo miedo de mi propia voz. Hannah le tocó la cara. He pasado 3 años en silencio. 3 años invisible. No voy a callarme ahora. Colton quería discutir. Quería protegerla como debería haberla protegido hace 3 años. Pero al mirar su rostro comprendió algo. Ya no se trataba de protegerla. Se trataba de demostrar algo. Está bien, dijo en voz baja. Habla por ti misma, pero yo estaré a tu lado. Sé que lo harás. La audiencia estaba fijada para las 10 de la mañana siguiente. Llegaron temprano. La sala del tribunal ya estaba medio llena. Colton reconoció algunas caras de Bitter Creek. La noticia se había difundido rápidamente. Silas Crawford estaba sentado en la primera fila, sonriendo como un hombre que ya había ganado. A su lado había un hombre delgado con gafas, revolviendo entre unos papeles. «Es su abogado», murmuró Jesse. Había insistido en venir. «Pagado por Crawford. Probablemente también pagó al juez». «Ten cuidado», advirtió Colton. «Solo digo lo que todos piensan». El juez Horace Finch entró por una puerta lateral. Era más mayor de lo que Colton esperaba. Cabello blanco, ojos penetrantes, un rostro que parecía no haber sonreído nunca en su vida. «Todos de pie», dijo el alguacil. Todos se levantaron. Finch se acomodó en su silla y miró a la sala. Su mirada se detuvo en Hannah. «Señora Mercer», dijo, «acérquese, por favor». Hannah avanzó. Sus pasos eran firmes, llevaba la barbilla alta. El corazón de Colton latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. «Señora Mercer», comenzó Finch, «esta audiencia se ha convocado para determinar su competencia mental».
¿Es consciente de los cargos que se le imputan? No sabía que estar enferma fuera un delito, señoría. Un murmullo recorrió la sala. La expresión de Finch no cambió. Esto no es un proceso penal. Es una evaluación solicitada por un hombre que quiere las tierras de mi marido. Hannah miró directamente a Crawford. ¿No es así, señor Crawford? La sonrisa de Crawford se desvaneció. Señora Mercer, dijo Finch con severidad, diríjase a este tribunal, no a la galería. Mis disculpas, señoría. Hannah se volvió hacia el juez. Solo intento comprender por qué estoy aquí. Está aquí porque hay inquietudes sobre su estado mental. ¿Inquietudes de quién? Finch echó un vistazo a sus papeles. Un ciudadano presentó un informe ante la Comisión Territorial. Ese informe fue desestimado, pero han salido a la luz nuevas pruebas. ¿Qué pruebas? El delgado abogado se puso de pie. Su señoría, si me lo permite. Finch asintió. El abogado se acercó a Hannah con un papel en la mano. Señora Mercer, ¿es cierto que la encontraron mendigando en las calles de Bitter Creek? Sí. ¿Es cierto que no reconoció a su propio marido cuando se le acercó? Sí. ¿Es cierto que no recuerda partes importantes de su vida, como el día de su boda, el nacimiento de sus hijos y el accidente que provocó su estado? Hannah dudó. Algunas de esas cosas las he recuperado. Algunas, sonrió el abogado, pero no todas. No, no todas. Y es cierto que sufre episodios de terror que la despiertan gritando por la noche y que a veces no puede distinguir entre el pasado y el presente. Colton apretó los puños. El abogado estaba pintando un cuadro. El cuadro de una mujer loca. Tengo pesadillas, Hannah dijo con cautela sobre ahogarse. Sobre el río. Supongo que cualquiera que haya estado a punto de morir tendría pesadillas. Quizás. El abogado se paseó frente a ella. Pero la mayoría de las personas que están a punto de morir no olvidan quiénes son durante 3 años. La mayoría de las personas no son arrastradas por una riada repentina y acaban a 40 metros río abajo con el cráneo fracturado. La sala se quedó en silencio. El abogado hizo una pausa. ¿Lo recuerdas? Recuerdo despertarme. Recuerdo no saber mi nombre. Recuerdo que una familia me acogió, me dio de comer e intentó ayudarme a recordar. La voz de Hannah se quebró. Recuerdo que murieron de fiebre. Recuerdo que volví a estar sola. Recuerdo que caminé y caminé porque no sabía a dónde ir. Pero encontraste el camino de vuelta a Bitter Creek. No sabía que era Bitter Creek. Solo sabía que me resultaba familiar, como un sueño del que no podía despertar. El abogado miró a Crawford y luego volvió a mirar a Hannah. Señora Mercer, usted afirma que está recuperando la memoria. Pero, ¿cómo puede este tribunal confiar en lo que recuerda? ¿Cómo podemos saber qué es real y qué es confusión? Hannah se quedó en silencio durante un momento. Luego miró más allá del abogado, más allá del juez, directamente a Silas Crawford. Te recuerdo, dijo. La sonrisa de Crawford se desvaneció. Antes no, pero ahora sí. La voz de Hannah se hizo más fuerte. Usted vino a nuestro rancho hace 8 años, quizá 9. Quería comprar nuestro pastizal norte. Colton dijo que no. Usted se enfadó. Crawford se levantó. Su señoría, esto es... Usted dijo que siempre consigue lo que quiere, continuó Hannah. Dijo que los hombres que se interponen en su camino lo lamentan. Ya basta, dijo Finch con brusquedad. Mi marido le dijo que se marchara de nuestras tierras. Te marchaste, pero te diste la vuelta en la puerta. Los ojos de Hannah no se apartaron del rostro de Crawford. Dijiste, algún día, Mercer, algún día lo perderás todo y yo estaré allí para verlo. La sala estalló. Orden. Finch golpeó con su mazo. Orden. Crawford se puso de pie, con el rostro enrojecido. Está mintiendo. Se lo está inventando. ¿Acaso miento? Hannah se volvió hacia la galería. ¿Alguien aquí ha estado en nuestro rancho? ¿Alguien aquí ha oído a Silas Crawford amenazar a mi marido? Una mano se levantó al fondo. Todos se volvieron. Ruth Brennan se levantó lentamente. La tendera de Bitter Creek, la mujer que había alimentado a Hannah durante meses sin saber quién era. Lo oí, dijo Ruth. Ese día estaba entregando suministros en el rancho Mercer.
Lo oí todo. Crawford palideció. Ella también miente, balbuceó. Todos mienten. Siéntese, señor Crawford. La voz de Finch era gélida. O haré que lo saquen de aquí. Crawford se sentó. Su abogado le susurró frenéticamente al oído. Finch se volvió hacia Hannah. Señora Mercer, ha hecho una acusación muy grave, pero esta vista no trata sobre el señor Crawford. Se trata de su competencia mental. Con todo respeto, señoría, se trata de ambas cosas. Hannah dio un paso adelante. Un hombre que amenazó a mi familia hace 8 años ahora está tratando de que me declaren loca. Presentó un informe falso ante la comisión. Cuando eso fracasó, presentó una petición ante este tribunal. Quiere las tierras de mi marido y cree que la forma más fácil de conseguirlas es deshacerse de mí. Son acusaciones muy graves. Lo sé, y puedo probarlas. Finch se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Hannah miró a Colton. Él asintió con la cabeza. Mi marido lleva un registro, dijo Hannah. Y cada transacción comercial, cada disputa, cada conversación que pueda ser importante más adelante. Así es como dirige el rancho. Así es como protege a nuestra familia. Colton se puso de pie. Tengo cartas, señoría, firmadas por Crawford, en las que ofrece comprar nuestras tierras. Cada vez que me niego, las ofertas se vuelven más amenazadoras. Sacó un montón de papeles de su abrigo. También tengo una declaración testimonial de Wallace Pittman, el agente territorial que evaluó a mi esposa. Concluyó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. También señaló que la denuncia original se presentó de forma anónima, pero que la letra coincidía con la de una carta que Crawford me envió el año pasado exigiéndome que vendiera mis derechos sobre el agua. La sala del tribunal volvió a estallar. Finch golpeó su mazo hasta que el ruido se apagó. Acérquese al estrado, le ordenó a Colton. Traiga esos documentos. Colton se adelantó y le entregó los papeles. Finch los examinó lentamente, con el rostro impasible. El abogado de Crawford se levantó de un salto. Su señoría, estos documentos no prueban nada. Podrían ser falsos. Podrían serlo, admitió Finch, pero la falsificación es un delito. ¿Está su cliente dispuesto a someterse a un análisis de escritura? El abogado dudó. Crawford se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Yo no estoy siendo juzgado aquí. No, dijo Finch con frialdad. La señora Mercer sí. Pero si estos documentos son auténticos, señor Crawford, es posible que vuelva a encontrarse en un tribunal muy pronto. El rostro de Crawford se contrajo. Miró a Hannah con puro odio. ¿Crees que has ganado?, escupió. Sigues siendo una loca que no recuerda las caras de sus propios hijos. Recuerdo sus caras perfectamente, dijo Hannah sin vacilar. Recuerdo sus cumpleaños. Recuerdo sus primeras palabras. Recuerdo todas las historias que les conté y todas las canciones que les canté. Se volvió hacia el juez. Mi mente estaba destrozada, señoría. No voy a mentir al respecto. El río me arrebató algo que todavía estoy intentando recuperar. Pero destrozada no es lo mismo que perdida. Y curarse no es lo mismo que fingir que no ha pasado nada. Volvió a mirar a Crawford. Estuve invisible durante 3 años. Suplicaba por las migajas. Dormía al frío. Olvidé mi propio nombre, pero sobreviví. Y ahora estoy aquí, en esta sala, defendiéndome de un hombre que cree que puede quitarme todo solo porque ya no soy la mujer que solía ser. Levantó la voz. Bueno, ya no soy la mujer que solía ser. Ahora soy otra cosa. Algo que sabe lo que es perderlo todo y empezar de nuevo. Algo que no le teme a hombres como Silas Crawford. Se volvió hacia Finch. Su señoría, no le pido que crea que soy perfecta. Le pido que crea que soy humana. Tengo cicatrices, tengo lagunas en mi memoria. Tengo noches en las que el agua vuelve y no puedo respirar. Pero también tengo un marido que me ama, 3 hijos que me necesitan, un hogar que intento recordar. Su voz se quebró. Por favor, no me lo quite de nuevo. La sala se quedó en silencio. Finch la miró fijamente durante un largo rato. Luego miró los documentos que tenía en la mano. A Crawford, con la cara roja y furioso,
y al abogado, que barajaba los papeles nerviosamente. «Este tribunal hará un receso de 1 hora», anunció Finch. «Revisaré las pruebas y tomaré una decisión». Se levantó y salió por la puerta lateral. La hora se hizo eterna. Hannah se sentó entre Colton y los trillizos en un banco fuera de la sala. Nadie habló. No quedaba nada por decir. Eli cogió la mano de su madre. Caleb se apoyó en su hombro. Samuel se sentó en el suelo a sus pies, con la cabeza gacha. «Has sido muy valiente, mamá», dijo Eli finalmente. Estaba aterrorizada. Eso es lo que significa ser valiente. Hannah se rió suavemente. Le salió temblorosa. «¿Cuándo te has vuelto tan inteligente?» «Lo aprendí de ti». La puerta se abrió. «El tribunal vuelve a sesionarse», anunció el alguacil. Volvieron a entrar. Hannah ocupó su lugar. Colton se colocó justo detrás de ella, tan cerca que casi se tocaban. Finch entró y se sentó con pesadez. Su rostro no revelaba nada. «He revisado las pruebas», dijo, «y he considerado el testimonio presentado hoy». Miró a Crawford. «Señor Crawford, recomiendo que el fiscal territorial investigue las circunstancias que rodean la denuncia original presentada contra Leslie Mercer. Los documentos proporcionados por el señor Mercer plantean serias dudas sobre sus motivos». El rostro de Crawford se puso gris. Finch se volvió hacia Hannah. «Señora Mercer, usted ha sufrido un trauma que la mayoría de la gente no puede imaginar. Su memoria ha resultado dañada. Su mente ha sido herida». Hannah contuvo la respiración. «Pero herida no significa incompetente. Dañada no significa destruida». La voz de Finch se suavizó ligeramente. Hoy ha hablado con claridad, con pasión y con un amor feroz por su familia. Esas no son las palabras de una mujer que ha perdido la cabeza. Levantó el mazo. «Este tribunal considera que Hannah Mercer está en pleno uso de sus facultades mentales y es competente para tomar sus propias decisiones. Se deniega la petición de internamiento». El mazo cayó. Las rodillas de Hannah se doblaron. Colton la cogió y la atrajo hacia él. Los trillizos se apresuraron a abrazarlos a ambos. «Se ha acabado», le susurró Colton al oído. «Se ha acabado». Pero Hannah miraba al otro lado de la sala. Crawford se quedó paralizado, con su abogado ya alejándose de él. Tenía la cara morada de rabia. «Esto no ha terminado», gruñó Crawford. «¿Cree que un trozo de papel le protege?» «¿Lo cree, señor Crawford?» La voz de Finch resonó como un latigazo. «Una palabra más y le arrestaré por desacato». Crawford cerró la boca de golpe, se dio la vuelta y salió furioso de la sala, empujando a la gente que estaba en la galería. Ruth Brennan cruzó la mirada con Hannah al pasar. «Lo has hecho muy bien, cariño», le dijo Ruth en voz baja. «Muy bien». Hannah asintió con la cabeza, demasiado emocionada para hablar. Salieron del juzgado al sol de la tarde. El aire parecía diferente, más limpio, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Papá». Samuel tiró de la manga de Colton. «¿Ese hombre nos va a dejar en paz ahora?» Colton miró en la dirección en la que se había ido Crawford. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Los hombres como él no se rinden fácilmente». Hannah enderezó la espalda. «Entonces nosotros tampoco nos rendiremos». Esa noche se quedaron en la pensión una vez más antes de emprender el largo viaje de vuelta a casa. Hannah acostó a los trillizos, les alisó el pelo de la frente y les dio un beso en cada mejilla. «Mamá», preguntó Caleb somnoliento, «¿eres feliz?» Hannah pensó en la pregunta. «Estoy llegando a estarlo», dijo finalmente. «Cada día un poco más». Cerró la puerta suavemente y encontró a Colton esperando en el pasillo. Los niños estaban casi dormidos. Caminaron juntos hasta su habitación. Hannah se sentó en el borde de la cama. «Algo te preocupa», dijo Colton. La cara de Crawford cuando se marchó. «Está enfadado. Ha perdido». «No». Hannah negó con la cabeza. Era más que enfado. Era planificación. Ya está pensando en lo que vendrá después. Colton se sentó a su lado. «Sea lo que venga después, lo afrontaremos». «¿Lo hemos afrontado hoy?» Hannah miró a este hombre que la había enterrado, llorado su pérdida y de alguna manera la había encontrado de nuevo. «Colton, ¿y si nunca recupero todo? ¿Y si hay partes de mí que simplemente se han perdido?» Él le tomó el rostro entre las manos.
Entonces construiremos nuevas piezas, mejores. Le besó la frente. Me enamoré de ti una vez, Hannah Mercer. Puedo volver a hacerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy empezando a recordar por qué me casé contigo. Porque era guapo. Porque eras terca. Ella se rió entre lágrimas. Demasiado terca para dejarme decir que no. Todavía lo soy. Se inclinó hacia él, dejando que sus brazos la rodearan. Colton. Sí. Gracias por no rendirte conmigo. Él la abrazó con más fuerza. Nunca, susurró. Nunca jamás. Fuera de la ventana, las estrellas brillaban frías y distantes, y en algún lugar de la oscuridad, Silas Crawford estaba sentado en un salón, bebiendo whisky y escribiendo otra carta. Esta no era para un juez. Esta era para hombres a los que no les importaban los tribunales, las leyes o las pruebas. Hombres que resolvían los problemas de forma más sencilla. Llegaron a casa y se encontraron con problemas. Jesse los recibió en la puerta, con el rostro tenso por la preocupación. «Alguien ha estado aquí», dijo. «Anoche cortaron la valla del pastizal norte y dejaron escapar 30 cabezas de ganado». Colton apretó la mandíbula. «Crawford no puede probarlo». Jesse escupió en el suelo. «Pero sí, Crawford». Hannah bajó del carro, con los trillizos siguiéndola de cerca. ¿Hay alguien herido? No, señora, pero los chicos tardaron toda la mañana en reunir el ganado. Perdimos 2 terneros por culpa de los coyotes antes de que pudiéramos llegar hasta ellos. Colton ayudó a Hannah a bajar. Sus manos eran suaves, pero sus ojos eran duros. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. «Va a convertir nuestras vidas en un infierno». «Que lo intente», dijo Colton mirando a su esposa. Ella estaba pálida por el viaje. Tenía ojeras, pero su voz era firme. «Hannah, no sobreviví 3 años en la calle para tener miedo de un ranchero rencoroso». Ella enderezó la espalda. «Luchamos contra él en los tribunales. Ganamos. Ahora lucharemos contra él aquí». 3 días después, envenenaron el pozo. Samuel lo descubrió. Había ido a sacar agua para los caballos y volvió corriendo con la cara pálida. Algo le pasa al agua». Colton corrió hacia el pozo y miró hacia abajo. Lo primero que notó fue el olor. Químico. Algo no estaba bien. «Que nadie beba esto», ordenó. Ni los caballos ni el ganado, nada. Jesse examinó el agua y negó con la cabeza. «Arsénico, supongo, o algo parecido». «¿Puedes arreglarlo?» «Tardaré una semana en limpiarlo, quizá más». Jesse miró a Colton. «Tendremos que traer agua de Miller's Creek hasta entonces». Hannah apareció junto a Colton. «¿Los niños?» «Están bien. Samuel lo descubrió antes de que nadie bebiera». Gracias a Dios, Hannah se llevó la mano al pecho. Si hubiera llegado un minuto más tarde, no habría sido así. Colton la abrazó. «Estamos bien». Pero ambos sabían lo que eso significaba. Crawford no solo intentaba arruinarlos, intentaba hacerles daño. Esa noche, Colton reunió a todos en la sala. «A partir de ahora, nadie irá a ningún sitio solo», dijo. «Los chicos se quedarán cerca de casa. Hannah, no saldrás sin Jesse o sin mí a tu lado». «No soy una prisionera en mi propia casa», protestó Hannah. «No, eres un objetivo». La voz de Colton se quebró. «Te perdí una vez. No voy a volver a perderte». La expresión de Hannah se suavizó. Le cogió la mano. «Está bien, haremos lo que tú digas». Eli tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿el hombre malo va a hacerle daño a mamá?» Colton se arrodilló para ponerse a la altura de su hijo. «No si yo puedo evitarlo». «¿Qué vas a hacer?» Colton dudó. Quería prometerle a su hijo que todo iría bien, que la ley se encargaría de ello, que al final siempre ganaba el bien, pero hacía mucho tiempo que había dejado de creer en los cuentos de hadas. «Lo que sea necesario», dijo finalmente. Pasó una semana, luego 2, y el acoso continuó. Cercas cortadas, equipos rotos. Se produjo un incendio en el granero que Jesse apagó justo a tiempo. Colton acudió al sheriff Avery 3 veces. Cada vez, el sheriff se encogía de hombros impotente. «No puedo arrestar a un hombre sin pruebas, Colton. Y Crawford tiene una coartada para cada incidente. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Esperar a que maten a alguien. Estoy haciendo lo que puedo.
no es suficiente. En la tercera semana, Hannah recordó algo nuevo. Estaba sentada en el porche viendo jugar a los trillizos cuando lo recordó. Un recuerdo tan vívido que le cortó la respiración. Colton vino corriendo desde el granero. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo recuerdo. Su voz temblaba. Recuerdo la noche antes de la inundación. Colton se arrodilló frente a ella. ¿Qué pasó? Estabas alterada. Había pasado algo en el pueblo. Algo con Crawford. El rostro de Colton se quedó inmóvil. ¿Qué fue? Hannah insistió. ¿Qué pasó? Hannah, dímelo. Colton apartó la mirada con las manos apretadas. Crawford vino al rancho, dijo lentamente. El día antes de la inundación, hizo otra oferta por la tierra. Lo rechacé y Andy me amenazó. Dijo que si no vendía, algo malo le pasaría a mi familia. A Hannah se le heló la sangre. Nunca me lo contaste. No quería asustarte. Colton, su voz se endureció. ¿Qué más? Se quedó en silencio durante un largo rato. El puente, dijo finalmente. El cruce de Miller. Crawford es dueño de los terrenos a ambos lados. Se suponía que debía mantenerlo. El corazón de Hannah se detuvo. Lo dejó pudrirse a propósito. Llevaba meses quejándome al condado. La voz de Colton se quebró. El día de la inundación. Se suponía que debía cruzar ese puente. Tenía que ir a ver cómo estaba el ganado de los Brennan. Pero fui porque sus hijos estaban atrapados. Porque oíste que necesitaban ayuda y no esperaste. Hannah se levantó lentamente. Todo su cuerpo temblaba. Él me mató. ¿Qué? Crawford. Quería matarte, pero yo crucé ese puente en tu lugar. Levantó la voz. Me asesinó Colton. O lo intentó, y lleva 3 años libre. Colton se acercó a ella. No podemos probarlo. Claro que podemos. Hannah se apartó. ¿Quién inspecciona los puentes en este condado? ¿Quién lleva los registros? El topógrafo del condado. Entonces lo encontraremos. Encontraremos esos registros. Los ojos de Hannah ardían. Crawford intentó asesinar a mi marido. Destruyó mi vida. Le robó 3 años a mis hijos y ahora está intentando quitármelo todo otra vez. Agarró el brazo de Colton. Quiero que pague. Quiero que pierda todo lo que le importa. Hannah, recuerdo lo que se siente al ahogarse Colton. Recuerdo el frío, la oscuridad y el terror. Recuerdo pensar que iba a morir sin volver a ver a mis hijos. Las lágrimas le corrían por la cara. Él me hizo eso y quiero justicia. Colton la abrazó. Entonces conseguiremos justicia, dijo, juntos. A la mañana siguiente fueron a la oficina del condado. El topógrafo era un hombre nervioso llamado Hobart. Se inquietó cuando Colton le explicó lo que buscaban. Los registros de inspección del puente, repitió Hobart, de hace 3 años. Así es. El cruce de Miller, los ojos de Hobart se posaron en la puerta. No sé si podré. Una mujer casi muere en ese puente, dijo Hannah en voz baja. Yo casi muero. El condado tiene la responsabilidad de mantener los cruces seguros. Lo entiendo, señora, pero muéstrenos los registros. Algo en la voz de Hannah hizo palidecer a Hobart. Se arrastró hasta un archivador y sacó una carpeta polvorienta. Estos son los informes de inspección de 1884, dijo. Pero debo advertirles, Colton tomó la carpeta. La abrió y comenzó a leer. Su rostro se puso pálido. Colton. Hannah se acercó. ¿Qué pasa? El puente fue declarado en ruinas. La voz de Colton temblaba. 6 meses antes de la inundación. El inspector observó daños estructurales y recomendó su cierre inmediato. Entonces, ¿por qué seguía abierto? Colton pasó la página. Crawford apeló, alegando que las reparaciones eran demasiado caras. El condado le concedió una prórroga. Levantó la vista. La prórroga debía durar 30 días. Duró 18 meses. ¿Quién aprobó la prórroga? Colton le mostró la firma al pie de la página. El juez Horace Finch. Hannah dejó de respirar. El mismo juez que acababa de escuchar mi caso de competencia. El mismo que él conocía. La voz de Hannah se redujo a un susurro. Finch sabía que ese puente era peligroso. Firmó para mantenerlo abierto. Y cuando me caí, lo encubrió. No lo sabemos con certeza. Entonces, ¿por qué Crawford acudió específicamente a él? ¿Por qué Finch aceptó escuchar el caso en primer lugar?
Hannah agarró a Colton del brazo. Están trabajando juntos. Llevan años trabajando juntos. La mente de Colton se aceleró. Las piezas encajaban. La confianza de Crawford, la hostilidad inicial de Finch, la forma en que el juez había cedido solo cuando se le habían presentado pruebas en un tribunal público. Si podemos demostrarlo, comenzó, podemos destruirlos a ambos. Hobart carraspeó nerviosamente. Chicos, creo que deberían devolver ese expediente. ¿Por qué? Colton se volvió hacia él. ¿De qué tienes miedo? De nada. Solo que Crawford te pagó, ¿verdad? El rostro de Hobart se puso gris. Te pagó para que perdieras estos registros y asegurarse de que nadie lo relacionara con ese puente. Colton se acercó. ¿Cuánto? ¿Cuánto valía la vida de mi esposa? No sabía que alguien saldría herido. Hobart se pegó a la pared. Crawford solo dijo que necesitaba tiempo. Dijo que el puente estaba bien, solo necesitaba un poco de trabajo. Un poco de trabajo. La voz de Hannah era gélida. Pasé 3 años pensando que no era nadie. Mis hijos crecieron sin madre. Mi marido enterró un ataúd vacío y lloró su pérdida en soledad. Hobart empezó a llorar. Lo siento mucho, pero si hablo, Crawford lo hará. Crawford, ¿qué hará? Colton lo agarró por el cuello. Matarte, como intentó matarnos a nosotros. Tiene hombres, hombres peligrosos. Aparecieron la semana pasada haciendo preguntas. Hannah y Colton intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre ti? ¿Sobre tu rancho? ¿Sobre dónde montas y cuándo? La voz de Hobart se quebró. Creo que están planeando algo. ¿Cuántos hombres? 3, quizá 4. Se alojan en la antigua casa de los Morrison, al este de la ciudad. Colton lo soltó. Su mente ya estaba calculando. Tenemos que irnos, le dijo a Hannah. Ahora cabalgaban a toda velocidad de vuelta al rancho. Jesse los recibió en el patio. ¿Dónde está el fuego? Dentro. Todos dentro ahora. Se reunieron en la sala principal. Los trillizos percibieron la tensión y se quedaron callados. Incluso los peones que se agolpaban junto a la puerta parecían contener la respiración. Crawford ha contratado a unos hombres, dijo Colton. Problemas profesionales. Nos han estado vigilando. Jesse maldijo entre dientes. No podemos acudir al sheriff, añadió Hannah. O es inútil o está comprado. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó uno de los peones. Nos preparamos. Colton miró a su alrededor. A partir de ahora, nadie trabajará solo. Tendremos las armas a mano. Vigilaremos todos los accesos al rancho. Estás hablando de un asedio, dijo Jesse. Estoy hablando de sobrevivir. Hannah dio un paso al frente. Hay algo más. Encontramos pruebas de que Crawford dejó que el puente se derrumbara deliberadamente y que el juez Finch ayudó a encubrirlo. La sala quedó en silencio. Si conseguimos llevar esas pruebas al gobernador territorial, los dos irán a la cárcel. ¿Cómo lo hacemos? Preguntó Jesse. Yo mismo las llevaré, dijo Colton. Mañana cabalgaré hasta Cheyenne. Son 2 días de ida y otros 2 de vuelta. Estarás fuera al menos 4 días. Lo sé. Hannah le tocó el brazo. Colton, si los hombres de Crawford están vigilando, tomaré el viejo camino de la mina. No se lo esperarán. Y si te siguen de todos modos, Colton apretó la mandíbula. Entonces me encargaré de ello. Esa noche, Hannah no podía dormir. Estaba tumbada en la cama mirando al techo, escuchando la respiración de Colton a su lado. Él finalmente se había quedado dormido hacía 1 hora, pero su sueño era inquieto. Pensó en el puente, en caer a través de la madera podrida al agua negra, en el frío que la había envuelto. Pensó en despertarse en el granero de un extraño, sin saber su propio nombre. Pensó en sus hijos creciendo sin ella, haciendo preguntas a su padre que él no podía responder. Y pensó en Crawford, sentado en su lujosa casa, bebiendo whisky de calidad, creyendo que se había salido con la suya. Algo cambió en el pecho de Hannah. El miedo seguía ahí, pero debajo de él, algo más estaba creciendo. Algo duro, ardiente y antiguo. Ira. 3 años de vida robada. 3 años de dolor, confusión y pérdida. Todo porque un hombre quería tierras. Hannah se levantó de la cama en silencio. Se acercó a la ventana
y miró hacia la oscuridad. En algún lugar ahí fuera había hombres esperando, planeando, listos para arrebatarle todo de nuevo. Esta vez no. Se giró y observó a Colton dormir. Este buen hombre que la había buscado, llorado su pérdida y vuelto a encontrarla, que había estado a su lado en el tribunal y luchado por su derecho a existir. No iba a permitir que Crawford lo destruyera. La decisión se formó en su mente como cristales de hielo en agua tranquila. Clara, fría, segura. Colton iría a Cheyenne con las pruebas y ella se quedaría atrás para proteger lo que era suyo. La mañana llegó demasiado rápido. Colton ensilló su caballo mientras los trillizos observaban desde el porche. Jesse tenía los documentos de las pruebas envueltos en un paño impermeable, protegidos contra las inclemencias del tiempo. 4 días, le dijo Colton a Hannah. 5 como mucho. Estaremos bien. Jesse sabe qué hacer. Los peones están armados. La casa está segura. Colton. Hannah le tomó el rostro entre las manos. He sobrevivido 3 años sola. Puedo sobrevivir 5 días. Él la besó con fuerza, con desesperación y con todo lo que no podía decir. Volveré, lo prometí. Sé que lo harás. Montó a caballo. Los trillizos corrieron hacia él para darle un último abrazo. Caleb le entregó una manzana para el viaje. Samuel le dio un amuleto de madera tallada. Eli se aferró a su pierna hasta que Hannah lo apartó suavemente. «Cuiden de su madre», les dijo Colton. «Sí, señor», respondieron al unísono. Se marchó a caballo. Hannah lo observó hasta que desapareció tras la colina. Luego se volvió hacia Jesse. «Ahora nos preparamos, señora. Esos hombres no van a esperar a que Colton regrese. Nos atacarán mientras él no esté». El rostro de Jesse se endureció. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé». Hannah miró a sus hijos. «Entrad, chicos, y alejaos de las ventanas». «Pero mamá...» Ahora le obedecían. Hannah se volvió hacia Jesse. «¿Cuántas armas tenemos?» «6 rifles, 8 pistolas y munición de sobra». «Los peones saben disparar». «Sí, señora». «Bien». Hannah se arremangó. «Entonces asegurémonos de que, cuando lleguen los hombres de Crawford, deseen haberse quedado en casa». Jesse la miró fijamente durante un largo rato. «Señora, con todo respeto, ¿recuerda cómo se dispara?» Hannah cogió un rifle de la barandilla del porche, comprobó la recámara, probó la mira y disparó a un poste de la valla a 40 metros de distancia. La madera se astilló. «Sí», dijo en voz baja. «Lo recuerdo. Llegaron esa noche. 4 jinetes que se movían rápidamente por el valle. Jesse los vio primero. Viene compañía». Hannah ya estaba en la ventana con el rifle en la mano. Los trillizos se acurrucaron en el sótano con Ruth Brennan, que había llegado esa tarde con provisiones y se negaba a marcharse. «¿Te quedas?», le preguntó Hannah. «¿Me diste de comer cuando tenía hambre?», respondió Ruth. «Aunque no sabías quién era, no te voy a abandonar ahora». El escritor se detuvo en el límite de la propiedad. Uno de ellos, un hombre corpulento, con abrigo oscuro, gritó: «Hannah Mercer». Hannah no respondió. «Sabemos que tu marido se ha ido. Sabemos que estás sola ahí dentro». Jesse se acercó para ponerse a su lado. «Podemos con 4. Quizás sí, quizás no». Los ojos de Hannah no se apartaron de los escritores. «Veamos primero qué quieren». El hombre corpulento volvió a gritar. «Crawford le envía sus saludos. Dice que está dispuesto a llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», gritó Hannah. «Usted cede el rancho. Nosotros le dejamos marchar. A usted y a sus hijos. Nadie saldrá herido». Hannah se rió. Fue una risa áspera y fría. «Dígale a Crawford que se vaya al infierno». Silencio. Entonces, el hombre corpulento levantó el brazo. Se oyó el estallido de un rifle. La bala se estrelló contra la pared a 3 centímetros de la cabeza de Hannah. Al suelo. Jesse la tiró al suelo. Se oyeron más disparos. El cristal se hizo añicos. La madera se astilló. Fuego cruzado. Hannah gritó. Los peones del rancho abrieron fuego desde todas las ventanas. La noche estalló con los disparos. Hannah se arrastró hasta la parte trasera de la casa, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía que ver cómo estaban los chicos. Tenía que asegurarse. Otra ventana se rompió. Un peón gritó: «Tommy ha sido alcanzado».
Hannah se quedó paralizada. El hombre estaba en el suelo agarrándose el hombro, con la sangre chorreando entre sus dedos. No pensó, simplemente actuó. Lo agarró por debajo de los brazos y lo arrastró detrás de la mesa de la cocina. Tenía las manos resbaladizas por su sangre. «Quédate quieto», le ordenó. «Presiona la herida». «Sí, señora». Tommy tenía el rostro gris de dolor. Hannah cogió un paño de cocina y se lo presionó contra el hombro. La sangre lo empapó inmediatamente. «Jesse, necesito ayuda aquí». No hubo respuesta. Los disparos eran demasiado fuertes. Hannah miró a Tommy. Apenas tenía 20 años. Era solo un chico, en realidad, y ahora se desangraba en el suelo de su cocina porque Crawford quería sus tierras. Algo se rompió dentro de ella. Se levantó, cogió su rifle y se dirigió a la ventana delantera. «Hannah, ¿qué haces?» Jesse la agarró del brazo. Ella se soltó. «Cúbreme». «¿Qué?» Pero ella ya estaba saliendo por la puerta principal hacia el porche, quedando a la vista de todos, con las balas silbando junto a su cabeza. «Los hombres de Crawford», gritó. «¿Quieren matar a una mujer? Aquí estoy». Los disparos cesaron. El hombre corpulento la miró fijamente desde su caballo. Incluso en la oscuridad, ella podía ver su confusión. «Señora, está loca». «Quizás». Hannah levantó su rifle. «Pero también soy la mujer que sobrevivió al ahogamiento. Sobreviví 3 años en las calles y sobreviví a tu jefe que intentó encerrarme. ¿De verdad crees que 4 pistoleros a sueldo me asustan?» Los hombres intercambiaron miradas. «Última oportunidad», continuó Hannah. «Vete ahora mismo y vivirás. Quédate y juro por Dios que te meteré una bala entre los ojos antes de que llegues al porche». El hombre grande se rió. «¿Tú y qué ejército?» Hannah sonrió y detrás de ella, todas las ventanas de la casa se llenaron de cañones de rifle. Este ejército, los hombres miraron la casa, las armas, a la mujer que estaba sola en el porche como si ya hubiera ganado. La sonrisa del hombre grande se desvaneció. «Esto no ha terminado», gruñó. «Sí, lo está». La voz de Hannah no vaciló. «Dile a Crawford que si envía a alguien más, los enviaré de vuelta en pedazos». Los hombres dieron la vuelta a sus caballos y se adentraron en la oscuridad. Hannah se quedó en el porche hasta que ya no oyó el ruido de los cascos. Entonces, las rodillas le fallaron. Jesse la cogió antes de que cayera al suelo. «Señora, señora, estoy bien». No lo estaba. Todo su cuerpo temblaba. «Solo dame un minuto. Ha sido la locura más grande que he visto nunca». «Lo sé. Podrían haberte matado». «Eso también lo sé». Jesse la ayudó a ponerse en pie. «¿Por qué lo has hecho?» Hannah miró la casa, las ventanas rotas y los agujeros de bala en el hogar, que tanto le había costado recordar. «Porque ya estoy harta de huir», dijo en voz baja. «Estoy harta de tener miedo. Estoy harta de dejar que hombres como Crawford decidan mi destino». Enderezó la espalda. «Este es mi hogar, mi familia, mi vida». Su voz se endureció, y nadie me lo volverá a quitar. Desde el sótano, una vocecita llamó. «Mamá». La cara de Eli apareció en la puerta del sótano. Detrás de él, Caleb y Samuel se abrieron paso. «Mamá, ¿estás bien?» Hannah abrió los brazos. Sus hijos corrieron hacia ella, se abalanzaron sobre su pecho y se aferraron a ella como si nunca fueran a soltarla. «Estoy bien», le susurró al oído. «Estoy bien. Todos estamos bien». Pero incluso mientras los abrazaba, sabía la verdad. Esto solo era el principio. Crawford había enviado a 4 hombres. Cuando fracasaran, enviaría a más. Y en algún lugar del camino a Cheyenne, Colton cabalgaba solo. Hannah miró hacia el este, hacia la oscuridad donde había desaparecido su marido. «Date prisa», susurró. «Por favor, date prisa». Colton casi no lo consigue. A mitad de camino de Cheyenne, 3 jinetes aparecieron en la cresta detrás de él. Espoleó a su caballo con más fuerza, desviándose de la carretera principal hacia senderos, por los que no había cabalgado desde que era un niño y cazaba alces con su padre. Lo siguieron. Durante 6 horas los condujo a través de cañones y lechos de arroyos, dando vueltas, cubriendo sus huellas, utilizando todos los trucos que había aprendido.
Su caballo estaba agotado y tropezaba cuando logró perderlos en la oscuridad. Llegó a Cheyenne en la mañana del tercer día. La oficina del gobernador territorial era un edificio de piedra cerca del centro de la ciudad. Colton entró cubierto de polvo y agotado, con el paquete de tela encerada apretado contra el pecho. «Necesito ver al gobernador Warren», le dijo al empleado. «El gobernador no recibe a nadie sin cita previa. Dígale que Colton Mercer está aquí. Dígale que tengo pruebas de asesinato y corrupción que implican al juez Horace Finch». Los ojos del empleado se abrieron como platos. 10 minutos más tarde, Colton estaba sentado frente al propio gobernador Francis Warren. «Más vale que esto merezca la pena». Warren dijo que sí. Colton lo contó todo. Los informes de inspección del puente, la prórroga firmada por Finch, las amenazas de Crawford, el acoso, el ataque a su rancho. Warren escuchó sin interrumpir. Cuando Colton terminó, el gobernador se recostó en su silla. «Estás acusando a un juez en ejercicio de conspiración para cometer asesinato». «Sí, señor». «Y a uno de los ganaderos más ricos del condado de Carbon». «Sí, señor». Warren permaneció en silencio durante un largo rato. «Llevo años vigilando a Finch», dijo finalmente. «Quejas de otros condados, sentencias que no tenían sentido, dinero que aparecía en sus cuentas y que no se podía explicar». Colton se inclinó hacia adelante. «¿Entonces me cree?» «Creo en las pruebas». Warren cogió el informe de inspección del puente. «Esto es suficiente para abrir una investigación, quizás suficiente para un arresto». «¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Quizás una semana?» «No tengo una semana». La voz de Colton se quebró. «Los hombres de Crawford atacaron mi rancho hace 2 noches. Mi esposa y mis hijos están allí solos». La expresión de Warren se endureció. «¿Atacaron? 4 hombres armados. Los ahuyentamos, pero volverán». El gobernador se levantó. «Espere aquí». Salió de la habitación. Colton se quedó solo, con la mente acelerada. Hannah, los niños, Jesse, ¿estaban a salvo? ¿Seguían vivos? 20 minutos más tarde, Warren regresó con 2 hombres vestidos con uniformes militares. «Son alguaciles federales», dijo Warren. «Le acompañarán de vuelta a su rancho. También voy a enviar una unidad para arrestar a Crawford y Finch». Colton se levantó. Cuando Warren le tendió la mano, «Señor Mercer, usted ha prestado un gran servicio a este territorio. Crawford y Finch llevan demasiado tiempo envenenando Wyoming». Colton le estrechó la mano. «Solo mantengan a mi familia a salvo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer». Cabalgaron a toda velocidad. Los alguaciles eran buenos jinetes, pero Colton aceleró el ritmo hasta que su propio caballo temblaba bajo él. 3 días de ida, 3 días de vuelta, 6 días en total. Le había prometido a Hannah 5. En la mañana del quinto día, coronaron la cresta sobre el rancho. El corazón de Colton se detuvo. El humo se elevaba desde algún lugar cerca del granero. Había jinetes moviéndose en el patio. «Demasiados jinetes. Eso no es bueno», murmuró uno de los alguaciles. Colton no esperó. Espoleó a su caballo para que galopara y bajó a toda velocidad por la ladera. Oyó disparos antes de llegar a la puerta. El patio era un caos. Hombres a caballo rodeaban la casa, disparando a las ventanas. Desde dentro se oían disparos de respuesta. Una parte del granero ardía lentamente, donde alguien había intentado provocar un incendio. Colton contó 8 jinetes, más que antes. Crawford había enviado refuerzos. Alguaciles federales. Uno de los alguaciles gritó detrás de él: «¡Alto el fuego!». 2 de los hombres de Crawford se giraron. Uno levantó su rifle. La bala del alguacil le dio de lleno en el pecho. Después de eso, todo sucedió muy rápido. 3 de los hombres de Crawford intentaron huir. Los alguaciles les cortaron el paso. Otros 2 se rindieron cuando vieron las placas federales. El resto se dispersó por los campos, perseguidos por los peones del rancho, que habían estado esperando la oportunidad de contraatacar. Colton saltó de su caballo y corrió hacia la casa. «Hannah, Hannah». La puerta principal se abrió de golpe. Hannah estaba allí con un rifle en las manos, con la cara manchada de humo y sudor. Detrás de ella, los trillizos miraban con los ojos muy abiertos.
Colton. La atrapó cuando ella se lanzó a sus brazos. El rifle cayó al suelo con estrépito. Él hundió la cara en su cabello y la abrazó como si nunca fuera a soltarla. «Estás viva», susurró. «Gracias a Dios que estás viva». Los mantuvimos a raya. La voz de Hannah temblaba. Volvieron 2 días después con más hombres y los mantuvimos a raya. Lo sé. Sé que lo hicisteis. Los trillizos salieron corriendo y se abalanzaron sobre sus padres. Por un momento, los 5 se quedaron enredados, llorando y riendo y abrazándose con fuerza. Eli agarró la cara de su padre. Mamá fue muy valiente. Se paró en el porche y les gritó a los hombres malos y ellos huyeron. Ella lo hizo. Fue como una guerrera. Colton miró a su esposa, a esta mujer que había estado destrozada, perdida y olvidada, que se había reconstruido pieza por pieza, que había defendido su hogar con nada más que coraje y un rifle. «Sí», dijo en voz baja, «lo es». Los alguaciles reunieron a los atacantes restantes, 7 hombres en total, atados y listos para ser transportados. «¿Crawford?», preguntó Colton. «No está aquí», dijo uno de los alguaciles, «pero tenemos hombres dirigiéndose a su rancho ahora mismo». «No llegará muy lejos». Hannah se apoyó en el hombro de Colton. «Realmente se ha acabado». «Casi». Jesse se acercó, con sangre brotando de un corte en la frente. Parecía que hubiera pasado por un infierno. «Jefe». «Señora», asintió con la cabeza a ambos. «Menuda semana. Estás muy herido. Esto». Jesse se tocó la cabeza. «No, solo es un rasguño. Deberías ver al otro tipo». A pesar de todo, Hannah se rió. La noticia llegó a la tarde siguiente. Una periodista llegó de la ciudad con noticias. Crawford había sido arrestado en su rancho cuando intentaba quemar documentos en su estudio. El juez Finch había sido detenido y se había encontrado a Cheyenne con $10,000 en su caja fuerte que no podía explicar. «Ambos se enfrentan a cargos de asesinato», informó el periodista. «Los gobernadores lo califican como el mayor caso de corrupción en la historia del territorio». Hannah se sentó en el porche a escuchar. Los trillizos jugaban en el jardín y sus risas se llevaban el viento. Colton se puso a su lado, con la mano sobre su hombro. «Se ha acabado», dijo ella en voz baja. «Se ha acabado. Sigo esperando que algo más salga mal. Nada más va a salir mal». Colton le apretó el hombro. «Hemos ganado, Hannah. De verdad hemos ganado». Ella lo miró. «Ahora recuerdo más cosas. Cada día recuerdo un poco más». «Sí. Recuerdo nuestro primer baile en la fiesta de la iglesia. Me pisaste los pies 3 veces». Colton sonrió. «4 veces. Recuerdo la noche en que nacieron los niños. Caminabas tan rápido que pensé que harías un agujero en el suelo. Estaba aterrorizado. Estuviste maravillosa». Hannah levantó la mano y le tocó la cara. «Me cogiste de la mano y me dijiste que todo iba a salir bien, y yo te creí». A Colton le ardían los ojos. «Recuerdo enamorarme de ti», susurró Hannah. «Recuerdo elegirte. Recuerdo construir esta vida juntos. Hannah, todavía me faltan piezas. Quizás siempre me faltarán. Pero las cosas importantes». Ella sonrió entre lágrimas. «Las cosas importantes las recuerdo». Colton la levantó y la besó. Un beso largo y profundo, lleno de todo lo que habían pasado, de todo lo que habían perdido, todo lo que habían vuelto a encontrar. ¡Puaj! Se separaron y vieron a los trillizos mirándolos con expresión de asco. «Dejad de besar a mamá», anunció Samuel. «Ya lo vemos», dijo Caleb. «Es asqueroso». «No es asqueroso», protestó Eli. «Es romántico. Ni siquiera sabéis lo que significa romántico». «Sí que lo sabemos». Hannah se rió y abrió los brazos. «Venid aquí, los 3». Los niños corrieron hacia ella y se lanzaron a sus brazos. Colton los rodeó con sus brazos, creando un círculo de calidez, seguridad y amor. «¿Ahora vamos a estar bien?», preguntó Eli con la voz amortiguada contra el vestido de Hannah. «Vamos a estar mejor que bien», prometió Hannah. «Los hombres malos se han ido. Los hombres malos se han ido. Y tú no vas a ir a ninguna parte». Hannah apretó con fuerza a sus hijos entre sus brazos. «Nunca», dijo con vehemencia. «Nunca más me iré a ningún sitio». Una semana más tarde, la ciudad de Bitter Creek se reunió para una ocasión diferente. No era un funeral,
ni un juicio, sino una celebración. Ruth Brennan lo organizó. Corrió la voz por todas las tiendas y granjas en un radio de 30 kilómetros. La mujer que regresó de entre los muertos, la familia que no se rompió. No tienes por qué hacer esto, le dijo Hannah. Sí, tengo que hacerlo. Los ojos de Ruth eran feroces. Este pueblo te falló, Hannah. Durante 3 años te sentaste en nuestras calles y pasamos a tu lado como si fueras invisible. Eso se acaba hoy. La celebración se celebró en el patio de la iglesia. Mesas repletas de comida, música de violín flotando en el aire, niños corriendo y riendo. Hannah se quedó al margen, observando a personas que había conocido en el pasado, pero que no recordaba. Se acercaron a ella uno por uno, ofreciéndole disculpas, dándole la bienvenida y prometiéndole que mejorarían. Debería haber prestado más atención, dijo una mujer con lágrimas en los ojos. Te veía todos los días en el puesto comercial, pero nunca pensé que estuviera bien. Hannah respondió, no está bien, nunca estará bien, pero voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. Llegó más gente, más disculpas, más promesas. Finalmente, el reverendo Whitfield subió al escenario. Hace 3 años, comenzó. Enterramos a Hannah Mercer, la lloramos, rezamos por su familia. Creíamos que se había ido. La multitud se quedó en silencio. Estábamos equivocados. La voz del reverendo se quebró. Estábamos equivocados en muchas cosas. Pasábamos junto a ella por la calle. Le echábamos monedas sin mirarla a la cara. Nos convencíamos a nosotros mismos de que era problema de otra persona. Miró a Hannah. Hoy le pedimos perdón. No porque lo merezcamos, sino porque el perdón es lo que cura a una comunidad. Hannah sintió que la mano de Colton se apretaba alrededor de la suya. Y le damos la bienvenida a casa, continuó Whitfield. No como un fantasma, no como una extraña, sino como una de nosotros, una esposa, una madre, una superviviente. La multitud estalló en aplausos. La visión de Hannah se nubló por las lágrimas. Miró a su alrededor a esas personas, seres humanos imperfectos y necios, que le habían fallado y ahora intentaban enmendarlo. ¡Gracias!, gritó por encima del ruido. ¡A todos vosotros! Los aplausos se fueron apagando poco a poco. No voy a mentir, continuó Hannah. Hubo momentos en los que odié esta ciudad, momentos en los que quería quemarla y no volver a mirar atrás. Una risa nerviosa recorrió la multitud, pero el odio es pesado. Lo llevé durante 3 años. Estoy cansada de cargar con él. Miró a sus hijos, que estaban junto a su padre, observándola con ojos brillantes. He recuperado a mi familia. He recuperado mi hogar. He recuperado mi nombre. Su voz se fortaleció. Es más de lo que jamás pensé que volvería a tener. Así que sí, os perdono, a todos vosotros, porque aferrarme al rencor solo significaría que Crawford gana. Y me niego a dejar que ese hombre me quite nada más. Los aplausos volvieron con más fuerza que antes. Hannah bajó del estrado y se lanzó a los brazos de su familia. Esa noche, después de que terminara la celebración y los invitados se fueran a casa, la familia Mercer se sentó junta en el porche. Los trillizos estaban medio dormidos, recostados contra sus padres. Las estrellas brillaban en el cielo. «Mamá», murmuró Samuel. «Sí, cariño. Cuéntanos la historia». «¿Qué historia? La que nos contabas antes de irte». Hannah frunció el ceño. Buscó en su memoria, tratando de recordar el hilo conductor. «Érase una vez», comenzó lentamente. Había un caballo que podía volar. Los niños se acurrucaron más cerca de ella. Vivía en un valle rodeado de montañas. Allí era feliz. Pero un día llegó una tormenta y lo llevó muy, muy lejos. La voz de Hannah se volvió más firme a medida que recuperaba el recuerdo. Vagó durante mucho tiempo, perdido y asustado. Olvidó de dónde venía. Olvidó que podía volar. Olvidó todo excepto la sensación de que le faltaba algo. Los ojos de Ellie se cerraron. Entonces, un día oyó algo, un sonido lejano. Era su familia llamándolo. Y, de repente, lo recordó. La respiración de Caleb se hizo más profunda. Recordó quién era. Recordó dónde pertenecía y extendió sus alas y voló a casa. Samuel ya estaba dormido.
Hannah miró a Colton. Él la observaba con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Lo recuerdas?», susurró. «Recuerdo todo lo que importa». Ella se inclinó hacia él, rodeada por sus hijos dormidos, envueltos en la calidez de un hogar que había creído perdido para siempre. «Colton, sí, te amo». Él le besó la coronilla. «Yo también te amo, Hannah. Siempre te he amado y siempre te amaré». Pasaron los meses. El juicio de Crawford fue el mayor espectáculo que había visto nunca el territorio de Wyoming. Acudieron testigos de 3 condados. Las pruebas se acumularon hasta que la defensa dejó de intentar refutarlas. El jurado tardó menos de 1 hora en dictar sentencia. 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Finch recibió 20. Hobart, el topógrafo del condado, se convirtió en testigo de la acusación. Le redujeron 5 años por cooperar. El puente de Miller's Crossing fue derribado y reconstruido. Se erigió una placa cerca, en memoria de las vidas perdidas y dañadas por la negligencia y la codicia. Que nunca lo olvidemos. Hannah se paró frente a esa placa en una fría mañana de otoño, con los trillizos a su lado. «¿Por qué estamos aquí, mamá?», preguntó Caleb. «Porque casi muero aquí». Hannah tocó las letras de bronce. «Y porque recordar es importante». «¿Estás triste?». «Un poco». Miró a sus hijos. «Pero sobre todo estoy agradecida. ¿Por qué? Por vosotros 3, por vuestro padre, por todos los que me ayudaron a encontrar el camino de vuelta». Se arrodilló a su altura. «Chicos, escuchadme. La vida a veces os derribará. Os quitará cosas sin las que creéis que no podéis vivir. Pero podéis sobrevivir a cualquier cosa si os aferráis a las personas que os quieren, como hicisteis vosotros, como hice yo». Ellie le echó los brazos al cuello. «Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño, más que a todo el mundo». Hannah se rió y abrazó a los 3. «Más que a todo el mundo, más que a las estrellas, más que a nada». Volvieron juntos al carro, cogidos de la mano. La primavera llegó temprano ese año. Hannah se paró en el porche observando a Colton y a los niños trabajar con un potro nuevo en el corral. El animal era asustadizo, pero los trillizos eran pacientes. Habían aprendido la paciencia de su padre, la firmeza, la fuerza tranquila que provenía de saber quién eras y qué defendías. Jessie se acercó a ella. «Hermoso día, señora». «Sí, lo es. ¿Está usted bien?». Hannah reflexionó sobre la pregunta. Hacía 1 año había estado mendigando en las calles de Bitter Creek, sin saber siquiera su propio nombre. Ahora estaba de pie en el porche de su casa, viendo como familia prosperar. «Sí», dijo finalmente. «Estoy bien». «Bien», Jessie se tocó el sombrero. «Se lo merece, señora. Después de todo lo que ha pasado, Jessie. Señora, gracias por apoyarnos cuando las cosas se pusieron difíciles». El rostro curtido de Jessie se suavizó. «No hay ningún otro lugar en el que prefiera estar». Volvió al granero, dejando a Hannah sola con sus pensamientos. Observó cómo el sol se elevaba sobre las montañas. Observó cómo la luz se derramaba por el valle, tiñendo todo de dorado. Había perdido 3 años en el río, 3 años de recuerdos de momentos de vida. Pero allí de pie, rodeada de todo lo que amaba, Hannah comprendió algo importante. El pasado había desaparecido. No podía recuperar esos años. Pero el futuro se extendía ante ella como una carretera abierta llena de posibilidades. Y esta vez no desperdiciaría ni un solo día. «Mamá». La voz de Eli se oyó al otro lado del patio. «Mamá, ven a ver al potro. Déjame acariciarlo». Hannah sonrió y bajó los escalones del porche. Sus hijos corrieron a su encuentro con las caras radiantes de emoción. Colton lo seguía con esa sonrisa tranquila en el rostro, la que reservaba solo para ella. «¿Estás bien?», le preguntó. «Perfectamente», respondió ella. «Absolutamente bien». Él le tomó la mano y caminaron juntos hacia el corral, con los trillizos corriendo delante, sus risas resonando por todo el rancho. El río había intentado ahogarla. Crawford había intentado quebrarla. El mundo había intentado borrarla. Pero Hannah Mercer seguía allí, seguía en pie, seguía luchando por cada amanecer. Y nada, ni las inundaciones, ni los enemigos, ni el tiempo mismo, le quitarían eso jamás. Gracias por compartir este momento conmigo. Suscríbete y volvamos pronto a este lugar donde nacen las leyendas.